Y ahí estamos de vuelta. Ahora sí. Bienvenidos de vuelta a Discusión. A la mierda que hice. Intenta no mirar. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Y también intenta no mirar la pila de vísceras vísceras de cinta en la alfombra. O el maletín raro en la tapa. O la planta moviéndose en la esquina. Pero está muy bien para ignorar. Nada. He takes a step toward the door, like he'd like to leave. Dame un paso hacia la puerta. Como que se quiere ir. Bueno, toma un poco más acá. Welcome to Rivachol. Bienvenido a Rivachol, dice el hombre rotundo. Está dirigido a vos, está dirigido al teniente. ¿Por qué estás hablándole a mi compañero así? Don't you welcome to Rivachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. No me bienvenido a Rivachol. No me hagas el bienvenido a Rivachol, responde el teniente. Mi abuelo vino acá de una cultura de 3000 años, de una cultura isolanista racista de 3000 años, mientras tus ancestros vinieron a esta isla hace 700 años. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Cada escuela de pensamiento y gobierno falló en esta ciudad, pero aún así la quiero. Me pertenece tanto como te pertenece a vos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estás enojado, Lin? It's men like you who keep Rivachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. No te presta atención. Son hombres como vos que mantienen arriba ya dividida. Trepan así lo que sea más difícil para todos trepar salir de este limbo posguerra. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Lo que se refiere es fijación en la nación rebosiana lo hace difícil a Revachol para Revachol para tener autodeterminación, una determinación propia. Para limbo, ¿qué carajo está pasando acá? Oh, come on, man. I just said welcome to Rivachol. It's a lorry driver thing. Vamos, viejo, yo lo dije, bienvenido a Revachol. Es una cosa de camioneros. Así. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. Exactamente lo que te referiste. Pensás que mi tipo no pertenece acá, que debería tener cuidado y comportarme. Uy, no entramos y ya está tirando. But you see, I'm an officer of the RCN. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Pero ves, soy un oficial del RCM. De hecho, es mi trabajo asegurar que vos te comportes. Así que te aconsejo que te acuerdes.
Eso. Silence. The air between them becomes tense. Silencio. El aire entre ellos se pone tenso. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Tu compañero necesita ayuda. A tu momento brillar. Alguien te cura. You two make a cute couple. You know that? Ustedes dos hacen una linda pareja, ¿saben? The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. El teniente exhala y recupera su calma usual. Bueno, ahora que eso ya está arreglado, tengo un par de preguntas. Whatever you say, officers. Lo que digan, oficiales, esperen pasivamente. Moviéndose entre sus celdas. Contesta, taza en tacho, ¿es tuya? Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Qué vieja. Oh, genial, mira ese flaco. No había visto algo tan gracioso en tiempo. ¿Pero es tuya? God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. Ay, carajo. Gracias por eso, pero no es mía. He doesn't live in Martinez. No vive en Martinez. Joder, ¿qué estás haciendo ahí? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. No mucho más. Estoy acá para levantar un poco de mercancía, pero los trabajadores de puerto están en paro, así que es momento de sentarte y esperar. ¿Hace cuánto está esto? Si me recuerdo que me habían dicho unos 3 días. The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last week or so. ¿Qué? ¿El paro? Ah, eso estuvo por un tiempo. 1 o 2 meses. ¿Pero eso? Eso es una semana. ¿Y qué tipo de mercancía tendrías que levantar? Apples. Manzanas. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Manzanas es el tipo de cosa que dirías si tratas de esconder. ¿Manzanas? Yeah, apples. I take it you had other questions? Oh, not much anymore. Apples. Apple. Look, as detective, Parece como una cobertura. I come from a long line of lorrymen. We got ancient rights and privileges. Mira, detective, vengo una gran línea de camioneros. Tenemos derechos antiguos y privilegios. Sí, Moyano, cállate la boca. Oh, I'm here to pick up a load of fucking apples, man. Just regular, Koiko picked apples. Estoy acá para levantar un cargamento de putas manzanas. Solo manzanas normales levantadas de collo. Koiko may be another derogative. For a person from Grad, you think. Collo puede ser otro derogativo. Una persona de Grad, ¿crees? Ah, entonces las manzanas crecen en Grad. Yep, it's one of their main exports. They grow them down South Yekokata. A beautiful place. Got great scenic vistas. Sí, es una de sus exportaciones principales. Las crecen en el sur de Shekokata. Un lugar maravilloso, tiene grandes vistas escénicas. In fact, Yekokata is a desolate wasteland whose name literally translates to Zone of Ecological Catastrophe. It features no scenic vistas and supports virtually no plant or animal life. De hecho, Shekokata es un lugar. Es un lugar de. Es un yermo desolado que su nombre literalmente se trasluce en zona de catástrofe ecológica. No tiene vistas escénicas y no soporta ninguna vida, tanto animal como planta. Shekokata no está al sur y no crecen manzanas ahí. Yeah? Says who? ¿Quién lo dice? Dale el nombre. Zona de catástrofe ecológica. Te agarré. Then, I guess they grow apples somewhere else. You can never really tell with those koikos. They're everywhere, except their own homes. El camionero te mide.
Entonces supongo que crecen las manzanas de otro lado. Nunca podés decir con estos collos, con estos coscos. Es en todos lados. Y hasta están en todos lados, incluso en sus camas. Que no tiene nada que ver con un colchos. Eso es otra cosa. Eso creo que eran campos. ¿Está de trabajo? A ver, eso lo poco que me acuerdo de un camino. Seguí diciendo coscos. ¿A qué te referís? ¿Cuánto que es la gente del lugar? He means the people living in Grad. Se refiere a la gente viviendo en Grad. Me imaginé. Yeah, you know, Gradnix, Gradvolk. Those degenerates from Grad. Sí, sabes. Gradnix, Gradborg, esos degenerados de Grad. ¿Por qué Costco? Cause that's what they're all called. Koiko Pichik, Loslav Koiko, Koikovic someone. Low self-esteem, those guys have. Mind you, they look occidental, but they are not really like us. Porque sé cómo se llaman. Koshko Pisik, Sloslav Koshko. ¡Ay, la concha de tu madre! Koshko Witsalien. Gente de baja estima. Esa gente tiene muy baja estima. Ah, sí. Parecen occidentales, pero no son realmente como nosotros. Ah, ok, un término racista. Hey, if the name and description fit by the very grace of nature, who am I to say otherwise? Hey, si un nombre de descripción de alguien le queda por... Si un nombre de descripción calza en la verdadera gracia de la naturaleza, ¿quién soy para hacerlo? Manzanas entonces. Entonces manzana. Negra. Dale. Claro. Apples. Ah, terminé. No, para, porque la última vez perdí mucha conversación. Vamos a quemarlo todo ahora. ¿Dijiste algo de los derechos y privilegios de los camioneros? Oh yeah, they're a big deal. My great-grandfather was a carter, had a royal license and everything. We've tried to hold on to our privileges. Sí, es un gran tema. Mira, mi bisabuelo era un cartero, tenía una licencia real y todo. Tratamos de mantener estos privilegios. Carretero, ok. Para, que es un carretero. Yo sé es juego que es, pero bueno. Someone with a cart. What did you think it was? That's how deep into history our thing reaches. Before machines. Alguien con un carro, que como que pensás que era. Así es como. Así de profundo es esto, tía. Ok. Bueno, entonces las máquinas. Y es un privilegio. Sure fucking is. We have a guild and everything, huh? Very ancient. Very prestigious. Claro que lo es. Tenemos una unión y todo. Muy antigua, muy prestigiosa. Así que estás en una unión de carreteros. No, así que estás. ¿Sí que es un tipo de unión? Hell no. It's a guild. Invitation Ah, un only. gremio. Unions work for the rich fucks. They're basically the same. Been trying to fuck us out of our heritage in the name of profit, but you can't replace experience. Mierda, no. Es un gremio. Claro, con invitación. Las uniones trabajan para los ricos. Son prácticamente lo mismo. Tratan de coger unos cuando están para sacarnos de nuestro prestigio en nombre de ganancias. Pero no puedes reemplazar la experiencia. Trusting street thugs with their goods is going to fuck them right up the ass. Mark my words. Generations of practice and no laughing matter. Confiar en... Confiar a los matones con sus bienes, los hacen bien, les va a morder en el culo, marca mis palabras. Las generaciones prácticas no son materia de risa. Oh, not much anymore. I'm here to pick up some apples. Apples is exactly the kind of thing you'd say if Look, oh, I'm... Koiko may be another derogatory. Yeah, In fact, Yokokata is a desolate wasteland. yeah? Then, I guess they grow up... He means the people. Yeah, you know, Grandnix. Hey, if the name and description fit by the very Bueno, grace of entonces nature, puedo ver las who am manzanas. I? Did you miss the part where I said they aren't here yet?
Besides, even if I did have some, I wouldn't go putting my nose in them, huh? ¿Te parece la parte en la que dije que no están acá todavía? Aparte, incluso si tuviera alguna, no pondría mi nariz ahí adentro. Relax. You've got all you can get here. He probably doesn't even know what he's hauling, even if it is something unsavory. So he'd remain unaccountable. Tranquilo. Tranquilo. Ya conseguiste todo lo que lo que pudiste sacar. Probablemente ni siquiera sabe lo que está llevando. No. Incluso si es algo ilícito. Así que prefiere no tener. Ok. Oh yeah, they're a big deal. My great-grandfather Es un sure privilegio. fucking is. We have a guild and everything, huh? Very ancient. Very prestigious. Entonces estás en una unión de carreteros, en un gremio de carreteros. Goddamn right. They've been trying to fuck us out of our heritage in the name of profit. But when they try to replace us, they'll regret it. Más te vale. Nos estuvieron tratando de cagar nuestra, nuestra herencia en nombre de las ganancias. Pero cuando se trate de reemplazar, se van a arrepentir. Trusting street thugs with their goods is going to fuck Bla them bla bla. ¿De right qué up era the toda ass. esta discusión Mark my entonces? word. It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Es sobre determinismo biológico, ley natural, el ordenamiento de las razas. Oh, mierda. Not the most popular topic nowadays, with the coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. No es el tema más popular en días de hoy, con la coalición a cargo y todo eso. Quizás quieras cambiar el tema. Me refiero a hundir tu cabeza en la arena entre los comunes. Ah, entiendo, ahí tiene que ser el flaco no popular. I'm not the only one. Look, I've read books. The science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. No soy el único. Mira, leí libros. La esencia de la teoría racial fue probada incluso con gente que no lo acepta. Oh, Dios. Es un racista. People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. La gente que estudió estas cosas dicen que vos y yo somos superiores en diseño. Así que naturalmente los occidentales deberíamos estar a cargo. Podemos ver los méritos ahí. Ah, concha. ¿Y qué más? So, lately we Occidentals have experienced an unfortunate downturn when members of the superior race cease to believe in their innate superiority. They stop competing for resources. Así que actualmente los occidentales experimentamos un giro desafortunado. Cuando los miembros de la raza superior descansan de creer en su superioridad innata, dejan de competir por recursos. Ok. Y... This concerns you, policeman, so you better be vigilant. The damn kits are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. Esto te concierne a vos, policía, así que tienes que estar vigilante. No, no, quiero buscar el juego. Los malditos kips están viniendo hacia arriba, al igual que los mosquitos. Y también el resto de especies invasoras. Están a un paso de la victoria cultural. Cultural victory? What is this then? ¿Victoria cultural? ¿Qué es esto entonces? Para. ¿Cuál es esta esta victoria cultural? It's what the kips of Boogie Street are going for, right under our noses. And the others too, on the radio. Heard any chansons lately? Heard any motetos or leader? No. Dominating culture is how they plan to win. They say so themselves. Es lo que los kips de la calle Bui están yendo a buscar. Más delante de nuestras narices. Y nosotros también en la radio.
¿Escuchaste Chasons últimamente? ¿O Moteto Solieder? No. La cultura dominante es como piensa ganar. Eso es lo que dicen. Cánticos, lema o leitmotiv. Ah, ok. Ajá. It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new subrace, with unknown characteristics, leading to extra competition. That's why you've got to control the offspring. Es cierto, también quieres darte cuenta de los peligros de mezclar razas. ¿Quién sabe lo que puede pasar si la gente no se queda en su lugar de nacimiento? Puedes terminar con una nueva subraza con características conocidas, llevando a competición extra. Por eso tenés que controlar. Oh, Dios, la natalidad. Dios. Mira, no estoy con esto. ¿Por qué no te vas un poquito a la concha de tu madre? Don't push your luck, Runt. No empujes tu suerte, mierda. Ugh. 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 Mucho que acá. Rosas amarillas, docenas. También hay tulipanes. Ugh. Qué asco. Sinceramente, qué asco. Una canción melancólica de pop. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Bienvenido a Fritz. Sentite libre de mirar alrededor o algo. Todo está en los moldes. What's that magazine she's reading? ¿Qué es esa revista que está leyendo? No creo que sea muda. Antes de avanzar, ¿qué es Frite? I don't know. Frit? No sé. ¿Frit? Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es Frite? No, quién sabe qué estás haciendo. ¿Estás vendiendo? A 7 to 11 grocery store? Un almacén de 7 a 11. ¿Y por qué contestes? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Creo que piensan que la sexta T lo hace más funky. No lo hace. The story goes that normal Fritta, with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Ah. La historia dice que Normal Frit con 2T, un local de ropa de trabajo para hombres en Bredefort, y ya estaba tomado. Así que cuando Frit de Retail creció una corporación multinacional, decidieron agregar una letra extra para evitar un problema de marca. Ok, ¿qué estás leyendo ahí? You mean this? ¿Esto? Muestra. Estaba mostrando una foto colorida de dos mujeres besándose. This is Pop Stars. It's got like famous people in it. It's not for sale. Es Popstars. Tiene como gente famosa ahí. Está a la venta. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Parece que también tiene algo llamado Police de la Mode. En la página 34. Esto te habla. No se interesa en la revista. Yeah, me neither. Yo tampoco. Tengo un par de preguntas. No, para primero quiero ver. Esta posibilidad. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. ¿Ves varios? Un paquete de... ¿Ves varios inflamables en paquete llenando un mueble bajo una muestra de croissants y botellas de jugo? Bueno. Estas son transparentes, excepto por el gran eslogan de Frite atrás. The packages are small,
Discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. No need to worry about knocking over a display. Los paquetes son chicos, discretos, puestos encima de un topemente, haciéndolo fácil para los demás si darse cuenta. No hay que preocuparse por tirar un display. Ah, ¿y esto? What is what? It's a raincoat. ¿Qué es que? La piba se muestra el contador para interface. Ah, ¿una campera? If you want to buy one, then it's only 4 real. Si quieres uno, cuesta 4 real. Her attention is drawn to the raincoats. Stealing one undetected will now be more difficult. Su atención ahora está con los impermeables. Probarlo no va a ser más difícil. ¿Y esto? The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. La máquina de tanda se queda en la esquina. Una botella 10 centavos. ¿Y esta máquina? Oh, that's the tear machine. ¿Eso? Ah, es la máquina de tanda. Ah, la recicladora. Sí, pero ¿qué es? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Es una máquina para basura. ¿Sabes? Encontramos una afuera, botellas o lo que sea, lo pones en la máquina. Te da plata. Veo. ¿Y cómo junto basura para la recicladora? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Necesitas una bolsa, creo. Solíamos tener un papel, las dimos todas, así que... Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Somewhere. Si te que usarlas si encontrás una bolsa. Estoy seguro que hay algunas afuera. En algún lado. Welcome to Frit. Feel free to look around. What's that magazine she's reading? Pasamos, tengo un par de preguntas para vos. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Ok, no tendría que estar hablando con alguien, pero... ¿Puedes contarme algo del cuerpo muerto que está ahí atrás? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Oh, realmente no sé nada. Digo, sé que está ahí, pero no lo vi, así que... ¿Sabes hace cuánto tiempo está ahí? I don't know, really long. No sé... ¿Mucho? O sea, ese el tipo... Va, no... Gracias por tu fe. Ah, el otro no. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint-Baptiste Pharmaceutics logo. Una cabina chica en la pared está llena con varias botellas de medicina, sprays nasales y paquetes de... y blisters. Todos llevan el logo de farmacéuticas Saint-Baptiste. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Su logo es la rosa sin sangre, puramente azul sin tocar. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. Solo preguntaba si necesitas algo de Saint-Baptiste. No tenemos prescripciones médicas, stock de prescripciones médicas, pero tenemos Nosafed, Duramine, Magnesio y Hypnogamma. Nosafed me da 1, Duramine me da 3, Magnesio me da 1 y Hypnogamma. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Un colorido display de cigarrillos y botellas de alcohol se alinea a pie. Invitándote más cerca. No ahora. Scab? Cap. Esquirol. You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Está confundido con la noción de un scab. ¿Cuál es la política?
Quizás algo que tenga que ver con con la botella que alcanza de vez en cuando. ¿Qué es exactamente un scab? A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Un tipo de gusano contento con la media supervivencia. Vienen, quieren hacer nuestro trabajo por una paga más chota, cagando a todos, cagándonos tanto a ellos como a nosotros. Todos pierden. Para, ¿de dónde mierda vinieron? Beats me. Somewhere in the ground, I think. Ni idea. Y yo supongo. No me parece que te gusten. ¡No! Gotta be bloody stupid or freaking evil to scab. Or I guess scared, maybe. But scared of what? Of who? Tenés que ser bastante pelotudo o malvado para hacer esquilar. O supongo asustado. Miedo. ¿Pero asustado de quién? ¿De qué? ¿O quién? Mira la masa. Personally, I'd rather beg than scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Personalmente me gustaría. Prefiero pedir que. Sí, que escape. Si estos caballeros gritaban en la calle pidiendo. ¿Y se tendrían algo? ¿Trataste de hablar con ellos? We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Les explicamos, sí. Les explicamos los temas, pero no entienden. Este grupo quiere. Esto sería razonable si fuera una casa así, grande y no estuviera levantándolos todo este tiempo. Ah, Big guy. He means the leader of the scabs. el grande se refiere al líder de los scabs. Soy un scab, soy un policía. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Ah, te estoy jodiendo. Nadie vio un policía y scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Imagina, ustedes van en paro, viene otro policía y dice, ¡dejando ser policía! ¡Por menos! Se ríe y después se da cuenta. Speaking of, what brings the RCM here? To the Wild North? Come to see the strife? Hablando de eso, ¿qué está el RCM acá? Al norte salvaje. ¿Ve cómo nos jodemos? No, vine a Martínez investigando un asesinato. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Asesinato, ¿eh? Hace un montón de trabajo duro. Nunca me verías investigando uno. Quizá me quieras ayudar diciéndome quién lo hizo. Of course, policía. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. Claro, policía. No fui yo. Puedes sacarme. No es fácil así. He didn't do it. It's the truth. Él no lo hizo. Es la verdad. Necesito saber qué hay atrás de esa. No, para, ¿de qué es todo este paro? ¿Que están muchos hablando? You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. ¿Sabes? Temas serios. Estoy seguro que el gran jefe te lo va a poder explicar. Tienes que preguntarle a él. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Bueno, bien. ¿Quiere hablar del paro? Bueno, cuando hayas hablado con el jefe con el jefe de la... Ok, quizás este es un poco mejor. Necesito saber qué hay detrás de esto. Estoy explorando, guiño guiño. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. Amigo, respeto tu derecho a caminar. El rango abierto abre. No me vas a dejar pasar, ¿no? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. No, pero esa capacidad. No soy un concededor de pasaje. El pasaje se concede solo. If it's all so simple, why don't the strikebreakers just go up the stairs? Si fuera tan simple, ¿por qué los rompeparos irían por la venta, por las escaleras? ¿Tan simple? ¿En serio entra? Aye. Walk right past Measurehead and go in. ¿Sí?
Pasar por Measured Head y entrar nomás. Pasando Measured Head. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him. Sí. El tipo de 2,5 metros, el supremacista se es de 2,5 metros ahí. Pasa por él. Ok. Then press the button to unlock the door. Después tocar el botón para desbloquear la puerta. Then go past him again. Después volver a pasar con él. And you enter the arbor through the office. Está. Y después volver al puerto a través de la oficina. Ya está. Así que está diciendo que es difícil. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best measure head in a physical confrontation. No te preocupes, estoy seguro que no es completamente imposible. Por ejemplo, vos podrías ganar la Measured Head en una confrontación física. Or you could convert to a Semini supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. O podés convertir su vista del mundo de nave supremacista. O... no, probablemente sea imposible. ¿Alguien trató de convencerlo de su vista de la vista del mundo? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. El mismo Jean-Luc diría que la filosofía probó doble heroica para que los scabs se conviertan. No es suficiente intuición. Y alguien le ganó en una confrontación física. Yo no puedo, tengo un punto de confrontación física, me di el orto. Not yet, no. He's incredibly strong. No todavía. Es increíblemente fuerte. Otra cosa. Sure. Tengo un poco de plata. Ah, no quiero pedirle. Vamos a ver. Una puerta herméticamente cerrada por medios electrónicos. No hay forma de tocar esos botones ahí. Yes? Ok. Buenas. Your body betrays your degeneracy. Tu cuerpo traiciona tu degeneración. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Sí, Measured Head, su cuerpo totalmente traiciona su degeneración. No digas nada, evaluarlo primero. Es cierto. Are you admiring my morphophysiology? ¿Estás admirando mi morfopsicología? Junto al músculo pasa debajo de su piel. Te deja mirar. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Debes estar asustado de estar en la sombra de este pico racial. Sé calmo, sándwich de jamón. No estás en peligro porque no sos una amenaza para mí. ¿A qué te refieres cuando mi cuerpo traiciona mi degeneración? You have succumbed to Al-Ghul. Ha sucumbido ante el ghoul. Te contratan. Sucumbido oliendo una rata. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Apestás a eso. Una espada invisible de Al-Ghul emerge de tu cuerpo. No podés verlo, pero otros pueden. Está haciendo que las mujeres en mi compañía se enfermen. Che, ¿quién está malo? ¿Para Al-Ghul? ¿Puede ser alcohol? Yes, Al-Ghul. Sí, Al-Ghul. Alcohol. He means alcohol. Se refiere a alcohol.
¡Tada! ¡So sospechoso! Concha. ¿Alcohol? Correct, my small skull servant. Correcto, mi sirviente de cráneo pequeño. Al-Ghul is an ancient Ilmaran poison, a parasitic fungus that has colonized your race. It is a trick the desert pygmies played on you for humiliating them and stripping them of their land. Algún es una poción, es una antigua poción Ilmaran, un hongo parásita que colonizó tu raza. Es un truco que te hicieron los peregrinos desérticos para humillarlos y sacarlos de su tierra. Los pigmeos. Oh, carajo. Intentionally fermented drinks have existed for 10,000 years. La gente Ilmaran no inventó el alcohol. Existe desde el Neolítico. Intencionalmente las bebidas intencionalmente fermentadas existen por 10.000 años. Los Ilmaran no inventaron el alcohol. Existen desde el Neolítico. Yo sé que no entiende, es un tipo que no puede pensar, pero bueno. ¡Vamos a probar! No. Oh, mierda, no me gusta esto. Vamos a seguirle el juego. Eso lo explica todo. No, voy a mantenerme la contra su madre. Los Ilmaran no inventaron el alcohol. Existen desde el Neolítico. This is a fabrication the alchemists of Yizot and Bashir and the Rolam Al-Ghul have fed your people. Go on believing in it, race loser. Es una fabricación que los alquimistas de Yesut y Bashir y su golem Al-Ghul te pusieron de gente. Seguí creyéndolo, degenerado racial. Para, ¿cómo mierda pasamos de perdedor racial a degenerado racial? Creo que sé cómo la historia funciona. Why don't you have another drink? Your features are not yet congenitally deformed enough. ¿Por qué no tomas otro trago? Tus habilidades no están congenialmente deformes todavía. Oh yeah, Measurehead. Ah, sí, me surge. Es uno otra vez. Que aquí me realmente tan malo. It's not good. No, es que no. It's like a rat crawled into your stomach, got drunk and drowned. Es como que una rata se salió de tu estómago, se haya emborrachado y se haya ahogado. Oh. Yeah, he means alcohol. I doubt it. Yeah, he means correct. Al-Ghul intentionally fermented drinks. Servitude to Al-Ghul does not explain everything. There are other reasons for your race descent. Tenés razón, soy un sirviente del Gol, pero tengo que entrar. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. No necesitas, tenés que tomar otra cosa, otro trago. El grupo occidental B4 ya nos da órdenes acá. La influencia de la raza de sándwich de jamón se está... Does this remind you of someone? The guy down there? Ah, ese racista hijo de puta. Ah, no, exacto. Ah, el racista ese. No es como él después de levantar un par de pesos. Look at my craniology. I am the pinnacle of my haplogroup. The pink blob is a bad example, even of yours. It saddened me. You were once a noble and powerful race.
Mira mi genealogía. Soy el pico de mi alogrupo. No. La masa rosa es un mal ejemplo, incluso tuyo. Me da pena. Vos una vez fuiste una noble, poderosa raza. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. Le diste al mundo eugenesia, electricidad y poderosas armas de guerra como misiles y aeronaves aerostáticas. Hiciste grandes ganancias en la metalurgia, teoría de razas y política. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. Dominaste culturas inferiores, como los gimios deformados o los inexplicables corsos obsesionados con la papa. Pero tu ascenso al pico genético frenó. Estás obsesionado con la tristeza y la frívola cultura pop. You will be superseded. Isn't that right, babe? Vas a ser bancado. Es así, nena. It is, baby, yeah. You know it. Sí, nene, lo sabes. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Hay un botón cerca de él. ¿Qué se acerca? Debe ser el que abre la puerta. No, empujarlo es una mala idea. Eso. Last we saw, your race was being superseded by the Seminese. Tenés razón, no me puedes dejar entrar. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Suficiente con pedir. Deberías dejar este nivel de la historia con dignidad. Imitando otras razas a una gran guerra mundial. Bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. Trae tus tropas a las islas de minas y a la calle Spooky y vamos a pulverizarlos. Cuando terminen, vamos a construir un museo para ustedes. The walls will be lined with bottles of Al-Hul, your beloved beverage. ¿Dónde está Inside, mierda cuando we la will store necesito? the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. Las paredes van a estar alineadas con botellas de alcohol, tu amado brebaje. Adentro vamos a meter las horas de homosexualidad que llaman arte y sus medidas microcefálicas. There may be a peaceful solution to this. You could internalize Meshached's race theory. He would take you as one of his own. ¿Podría ser una solución pacífica a esto? ¿Podrías internalizar su teoría? La teoría de razas de Mesherhead. ¿Podría tomarte como uno de los propios? ¿Eso tomaría a un supremacista? ¿Estás en Menes? Well, not as such. What you do with the mastery of advanced race theory is up to you. You could reject the findings, sure, or accept them and become an advanced racist. No tan así. Lo que hagas con una maestría de teoría avanzada de razas es vos. Vos podés rechazar los encuentros, claro, o aceptarlos y convertirte en un racista de avanzada. ¿Sabiste la unión, no? ¿No? ¿No son blancos? Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that.
No seas pulgar. Blanco, no tiene que ver con esto. El enigma de la raza va mucho más profundo que esto. Sí, pero vos lo servís. ¿Cómo afecta esto en tu vida? Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital, something your race, naivistic communists, never did. El señor Clare es un hombre de visión y conocimiento. Tiene la voluntad de confrontar el capital policultural, algo que tu raza naivista comunista nunca pudo hacer. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. También servir es noble, toma disciplina. Tu individualismo petulante solo contribuyó a la falla de tu raza. Es laxa y morón. Pero es una cuarta cosa. Es una cosa cuarta cosa misteriosa. Jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Rollo. Joda, individualismo. Tuviste estas ideas de la degenerada cultura de la juventud, ¿no? ¿Las levantaste de cosas de rock and roll? No, de hecho las conseguí del disco. Offshoots of the Seminoles people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my race. But what is done is done. Ok. Los vástagos de la gente semenés inventó el disco mientras estaban cogiendo bajo la influencia de la cocaína. Es una desgracia para mi raza, pero lo que está hecho está hecho. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. No estoy sorprendido que lo disfrutes tanto. Pasó con muchas cosas, con muchos de los productos paralelos de la inevitable victoria cultural de la raza semenita. Ay Dios, hasta yo me siento incómodo. Ok, y voy a preguntar. ¿Quiénes eran los semenitas? The South Island race, haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We descend from the Areopagites of ancient Pericarnassus and arrived here 4,000 years ago. Millennia before you. Hey, Lystab. How are you, mate? Yeah, welcome to Disco Elysium. We're trying to fight a racist. By logic. I would love to use my secret technique gun, but I don't have a gun. Otherwise, this should have been done in... Oh no. 20 seconds. Oh, you're laced up. Always a processing you here, mate.
La raza de la isla del sur. Grupo Haplogrupo A4A. Somos los dueños del archipiélago insuliano. Descendimos de los aeropágitos de antiguos Petecanasis y llegamos hace 4000 años. Milenios antes. We are the future. That is all you need to know. Somos el futuro, todo lo que tienen que saber. Así que naciste y fuiste creado en las islas antes de moverte a Nueva York. I am a descendant. The narrow streets of Elysium are with me in my genetic dreams. I see young Simonese women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate conception from the pay. Soy un descendiente. Las calles trillas de Olumbuir están en mis sueños genéticos. Veo jóvenes mujeres enemitas caminar entre la masa gris de Ile du Fantôme, esperando la inmaculada concepción del patio. Así que no venís de las islas. No. I have heard about it on the radio. No, escuché de ellas en la radio. Entonces no sos realmente semenés. Sos solo de Reballón. I'm from Couronne. And no, it is not just in Rebachol. The city is central to the Simony strategy. Spreading through its trade networks, our culture will dominate the world. Soy de Curón. Y no es solo en Reballón. Esta ciudad es central a la estrategia semenés. Esparcida a través de nuestras culturas, de sus redes de negocios, nuestra cultura va a dominar el mundo. You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms with, and never getting into the harbor. Escuchaste suficiente de nuestros secretos filogenéticos hoy. Tenés que llegar a un término de tu extinción y no meterte en el puerto. ¿Sabés de qué va esto? I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. Sé que este racista es mejor que el anterior, pero el próximo va a ser uno realmente bueno. Oh, mierda. That will be the... Eso va a ser que... Ese va a ser nuestro racista. ¿Cómo sabes que? No, ¿cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que no? Porque ya asumo que el otro dueño es otro hijo de puta. Bueno, ese va a ser nuestro racista de la suerte. He will grant us 3 wishes. Nos va a conceder 3 deseos. Bueno, por lo menos a veces hacer humor. ¿Qué hijo de puta? Your pedomorphic friend has quick wits. A protruding occiput and an indented zygomatic bone. Tu amigo pairomórfico tiene un occipucio saliente y un hueso psicopático indentado. The lieutenant does not flinch. El teniente no. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. He still has the use of his mind. Debes tenerlo cerca. El defecto congenital de la hipermetropía no lo hace un completo inválido. Tiene uso de su mente. ¿Qué significan tus tatuajes? Racists are generally not very good examples of their race. Los racistas no son generalmente un buen ejemplo de su raza. No fucking shit! I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. No soy como ellos. Tengo perfección cranométrica. Llevé el tema de
de dibujarme permanentemente una métrica lógica de mi cráneo. Eso debería sacar cualquier duda. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. Grid mapa. Los dibujos son precisos y parecen verdaderos transformaciones científicas. Una cosa, no está enteramente libre de sacadas en su árbol filogenético. Su largo mentón, por ejemplo, podría ser un indicativo de criminalismo. También sus hijas pueden ser más chicos. ¿Estás seguro? Digo, tu mentón es claramente una estigmata atavística. That atavistic stigmata makes pussy say yes, plenty. Sí, ese estigmata aviático hace que la concha diga sí, más. Babe, thanks. But I got this. Nena, gracias, pero tengo esto. ¿Sabes algo de esta taza? He does not so much as glance at the object. Ni siquiera lo mira. ¿Sabes algo? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. Deja de mostrarme tu taza patética, no tengo interés en eso. He had nothing to do with it. Tú con eso, que ver con eso. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of Las lobos de criminalism. tus orejas son demasiado grandes. The size of the earlobes is not a real craniometric criteria. Everyone knows this. El tamaño de los lóbulos de orejas no es una verdadera criterio econométrico. Todos saben eso. Sí, porque te conviene, ¿no, hijo de puta? Your earlobes are flawless, Jean-Luc. Tus lobos de orejas son duras, Jean-Luc. ¿Jean-Luc? ¿No es el nombre que me habían dicho antes? Yes. Sí. Tienes razón, es que... Your silence betrays your inferiority. Bla, bla, bla. Bueno, no me odien. Have a reply. Tengo un 93% de hacer esto bien. ¡No me odien! Perhaps in 4,000 Solo quiero avanzar. years for a servile. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Pregunta qué tipo de razas están primero. La clasificación es el centro de todo esto. No me odien. Me sujeto, soy nuevo de este mundo. Déjame entender las razas. ¿Qué tipo de diferentes razas hay ahí? Do you? ¿Querés? Es por la cosa. No me juzgues. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out an audible sigh. El teniente mira puerta electrónica y a vos. Te deja un suspiro escuchable. Tengo uno de fuerza, Kim, no me odies. You are obviously a liberal, Sailite. A polyculturalist. I can see it from your love of me. Bla, bla. No quiero escucharlo. En serio, todo un día, pero no tengo ganas. Do not think Bla. there are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Las razas eólicas, razas serviles y CAF, video de la Vile CF race ¿Pederastía? cauldron of pederasty. Oh, concha, no. Which one do you need? Those Ah. are the Simonese, the Areopagite, Ajá. the receding genetic ¿Qué son los pool Maun has led. You exactamente? know them by the names of Mahoon is a derogative term for first world people of God vulgar. No, voy a They avanzar. do not all in some municipalities. the Maun are Colorful tassels the Vespertines and Messenians.
The other law overproduction of sea, as proven by the Maun and the Mesk. Occidental type A is in red. The indigenous people, the Areopagites, are the master race. Wait, didn't Ilmaran desert pygmies invent? No, those were scimitar wild. Jean, baby. I know, Bay. The Areopagi, the latter. Nature was not capable of more. Type B are The Koikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call. yes. To an untrained pinkness is the Koiko. Wouldn't he be one for ethnostates? Its leaders will never show. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening. But that seems a little... En serio, estoy saltando esta parte porque sinceramente no concuerdo, me parece... Si bien me hace sentir incómodo, sencillamente es como quiero avanzar. Realmente, no quiero escuchar a un tipo que lamentablemente entrenó el cerebro incorrecto. No me vale la pena, no vale mi tiempo. Y de nuevo, si tuviera mi alma, esto se arreglaría en 15 segundos. Estoy manejándolo. Sí, estabas, tiro y a la concha de su madre, como debería ser. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, hair, and bone. Wake up, naive chessmen. The revolution came to the enough of Tibet mediocre tips. The FRA lesser the mosquito. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. Then there is the Semino Koiki Chimera. The Koik this but enough. It is cruel to enter tips. The lesser the mosquito. It seems unlikely that two human... Then there is the Koik this but enough. You understand nothing. To solve the great race enigma, we will. Access to the Union is important for our investigation. But there may be another... Am I mildly worried he might take it seriously? The lieutenant thinks. Yes, I am, he concludes. Worried. O sea que todo esto fue una puta pérdida de tiempo. ¡Anchoas! ¿Qué? Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta. La situación es sencilla, tengo que entrar al puerto, pero tengo un subnormal racista que no me va a dejar pasar. No lo puedo bajar a trompadas, cosa que me encantaría, o matarlo, cosa que me encantaría el doble, porque sencillamente no se perdería nada. Pero bueno, a ver, vale. You need to internalize what you have heard here today. I cannot possibly imagine what else we have. A ver. ¿Cuánto, tío? ¿Por qué puse tiempo a pensar y no le puse tiempo de nada? No va la partida, es simplemente que no me gusta lidiar con un pelotudo que dice que es una raza superior, pero lo único que hace es estar parado. Cuando en realidad la gran cosa que yo estoy pensando sinceramente es: mierda, ¿cómo me gustaría tener en mi arma para pegarte un puto corchazo? Porque eso es un desperdicio de carne. La mierda fue la absurda. Oh, Dios. En serio, por Dios.
Es esa cosa que... ¿Cómo andas, Edu? ¿Cómo fue la acción, Marsh? Hola, Wandering Man. Oh, sure thing, my friend. I can help you out. Oh, sorry, friend. Didn't mean to throw it like that. It's a thing we harbor folk do. Comes naturally. Right, always Me glad to preocupa help tu out. teléfono, We're che. on the same branch, you and I. Not like these slithering scab. Perdón, ya vuelvo a ponérmelos. No, perdón. No, el juego entra y ya pone cosas racistas. Y... es más que nada el hecho de que... No es una mierda, pero por lo menos dame un puto argumento lógico. No me digas la mierda estándar que dice el 90% de la gente, por el amor de Dios. No es tan diferente como el otro estúpido. Yes? There he still is. Yes? Quiero hablar de vos. Me? Sí, I va. don't see how my life is pertinent to the investigation. Creo que trabajaría mejor si me dijeras algo. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? Anteojos se va por la... por la miopía esa. Good. Let's change the subject. Pero What do en you mi want to caso. know? Mira, si el juego es divertido, independientemente de que sea en vista isométrica o con la cámara atrás manejando el auto, si el juego es bueno, no jode. Carajo, uno de los juegos que más me gusta es el Rally, el primer juego de Remedy. Good. Excuse me? You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. Realmente chocaríamos. A moment passes. The lieutenant. What about me? Llevas anteojos. That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. ¿Destituido un mango? No. No sé lo I guess que- you don't need glasses then. No pasa como la gente That's acá. because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. Porque soy mitad seolita, o cuarto. El padre de mi padre era de Seol, también lo era mi abuela, pero la madre de mi madre. Es un tema interesante. ¿Qué es Seol? It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Es un mundo oficial, una entidad geopolítica y una división geográfica. Te dije que no es interesante. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolary state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Seol es un estado
expansor adicionalista y proteccionista del oeste de la isla insuliana. De hecho, es muy interesante. Hasta ahí me estoy lo estás haciendo, son interesantes. Quiero saber un poquito más. You're barking up the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seol. I'm a regular Revacholier. Nada, le está cerrando. Daba una palabra de Seolita, no conocía a ninguno de mis abuelos y nunca estuve en Seol. Soy un tipo normal de Rebachol. A point of pride to him. Un punto de orgullo para él. Good. Let's change the subject. Vamos a seguir explorando. Necesito... Ah. Deja, fallémoslo. There he still is, looking right. There he still is, looking. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more... Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst. Ahí está, mirándote con sus ojos blancos. El olor es repulsivo, te empuja más y más distante mientras inicias con más fiebre que olor. Llena tu mente. Trata de ir para atrás. ¡No! ¡Tarde! Trata de mantenerlo, pero tu cuerpo va y sale. Until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Hasta que un conjunto de vómito está bajo tus pies. Bueno, y tu garganta pica del ácido. Vale. Ah, perdón. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Que le pasa a todos. Gracias. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. La resaca también te está haciendo superar. Podría usar un poco de amonio para limpiar. ¿Ayudaría? Puede ser. ¿Amonio podría ayudar? If you can handle the headache, some officers use it to deal with cadaverine odor. Si podés manejar el dolor de cabeza. Algunos oficiales lo usan para lidiar con el olor cadavérico. ¿Vos no? I can't handle the headache. No puedo manejar el dolor de cabeza. Ok. ¿De dónde conseguimos amonia? There's the fruit nearby. Maybe they have some in their apothecary. If they don't... Hay un flete cerca. Quizá tengan un poco ahí en su... gente. Bueno, y si no... There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Hay en casa. Hay un invernadero ahí. Y una jardinera con una carretilla en la esquina de Whirling in Rags. Si te bajas ahí, quizá tenga algo para ganar. Pretty clever. Inteligente. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Conseguir amonia va a poner... Ok. Hello again, officer. How are things? ¿Cómo están las cosas? Mi compañero dijo que tenías amonia. ¿Me apretas un poco? Sure, I'm done with it. Sí, ya terminé. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Anda fácil con eso. Me dio un tremendo dolor de cabeza.
¿Qué es todo este tema de la mierda de la policía? Para tomar un pensamiento. Excuse me? ¿Perdón? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Está incómoda, quizás deberías dejar este instructor. ¡No! El cartel ese que hice atrás. Oh. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Ah, perdón, no te quise asustar. Okay. Ok, ya tengo amonía. Pero no tengo resistencia, o sea que... There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. ¿Qué acá que hay? Ah, Welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. bienvenido a Crimen, Romance y Biografía de Gente Famosa. Mi nombre es Playson. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Bienvenido, y por favor, toma responsabilidad de la energía que tengas en este espacio. Así que sos la dueña de este lugar. I am the proudest owner of our little shop of culture. Lo soy, la orgullosa dueña de este pequeño local de cultura. Seguiré comprando un libro. Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? See those shelves there? Go, be drawn. Entonces, ¿por qué me hablas? ¿Dónde está? Todos los muebles están para revisar. ¿No te sentís llamado para comprar algo? ¿Ves esos muebles de ahí? Anda, que te tenga. ¿Y qué tipo de libros tenés? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? Todo está en los muros, mirá vos. Pero te llaman, ¿no? She smiles and nods, seemingly relieved. Tu hija es la que está ahí enfrente del local, ¿no? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Annette, sí, mi hija. Espero que no se esté rascando otra vez con la ciencia ficción. Decime, ¿está en su lugar haciendo su trabajo? Sí, de hecho estaba. Wonderful. Did you talk to her? Maravilloso. ¿Hablaste con ella? Sí, de hecho fue la que me dio alguna idea. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Bien, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan llamativo estás para comprar libros? No me odien. 10 realmente es amable y me ayuda mucho. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Mi preciosa, su dedicación te da alegría a mi corazón. Que cuando te pibes, por favor, espero que se hagan también como mi Annette. Gracias a Dios yo no quiero tener hijos. Ok, cambiamos el tema. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. La mujer escanea todo el local con sus hombros subiendo rígidos. Cada tanto va y... Chao. Ok, supuestamente puedo comprar libros, pero ¿qué libros hay? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Nada, después.
Eso es. ¡Ah! Fuerza amarilla, fruta. ¡Bolsa! Nah, no me dan mierda. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Este visor aspirado a monedas está apuntando al sur. El manual de instrucciones dice que se intenten 25 céntimos y inclinarlo para mirar adentro. Después usarse para mirar si es necesario. Una vez es uno de esos, será divertido. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? ¿Por qué poner una atracción turística en medio de tanta pobreza? ¿Qué es esta atracción turística acá? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. Hubo un proyecto de revitalización en 49. Un estudio de diseño trataba de restaurar Martinez a su gloria preguerra. No funcionó. ¿Qué pasó? They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. I suspect that something was Everard Clare, the union leader. He muscled them out. It's how it usually goes around here. Llegaron tan lejos con las lámparas de la calle y las estatuas de la intersección. Y algo salió de feo. Yo sospecho que fue Everard Clare, el líder de la unión. Lo sacó a patadas. Es como hacen las cosas acá. The lieutenant adjusts his collar. It's frisky outside. Ok, nada más porque no tengo que usar eso porque necesito la plata. Por una vez necesito ese efectivo. Magnesio. Este que... O sea que podía explotar atrás, soy un pelotudo. Todo lo que tenía que hacer era seguir caminando y no limitarme. No importa, pero lo miré sospechosamente. There must be another way into the building. Tiene que haber otra forma de entrar en el edificio. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep. Tratás de ponerte atrás mío. No, cortarme el cuello, en mi sueño. Logic error. She is not sleeping right now. Es lógico, no está durmiendo ahora. Pigs come to take me out. Trying to snuff me out. El cerdo me está tratando de matar. Me está tratando de vender. ¿Estás durmiendo ahora? Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. No te pongas tan inteligente conmigo, cerdo. ¿Crees que sos tan inteligente? Trying to sneak up on me again. ¿Qué es esto? Ay, por Dios. Voy a estar revisando toda la basura. Magnesio. Parece como si estuviera recién pintado. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat.
Ah, ok, se gasta un punto cada vez que coso. ¡Ay! Cada uno de estos tiene coso. Una mujer está acostada contra la punta de la cabina de su bote de navegación. Se ríe mientras se casa. Su impermeable verde pues, una bufanda de seda está todo. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Buenas tardes, oficiales. Soy Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Joyce el Messier. Represento a la junta de Wild Pines, los dueños de este puerto. Ustedes deben ser del RCM. ¿Soy Cele? ¿De qué se... ¿De qué queda la M? No. No, saludo con la I'm mano. glad to see you here. Me alegro verlos acá. Like steel, there is strength there. If she wanted, she could sink her nails deep into your skin. Como acero. Hay fuerza ahí. Si quisiera, podría hundir tus dedos, sus uñas en tu piel. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Me mandaron para manejar un paro, no un linchamiento. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar al RCM, lo hago con gusto. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Es bueno de escuchar, madame. Mi colega va a tomar las riendas en esta entrevista. Tengo que avisarte que está recuperándose de un episodio inusual médico. Muy inusual. Te puedo asegurar que es su última competencia. ¡Vamos, Kim! How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines Group. Qué interesante. Te deseo una buena recuperación. Mientras tanto, tienen mi completa cooperación. Y toda la cooperación del grupo de Wild Pines. Ok. ¿Qué puedes decirme de este paro? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Todo. Hasta, pero no incluyendo, secretos de este negocio. Ok, ¿cuál fue tu rol en esto precisamente? Más que nada para saber qué pasó. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Creo que el título oficial es negociadora de labor senior. En práctica soy solamente una típica de mandados. Manejo las demandas de la unión a Wild Pines y se vuelven con la contraoferta de Wild Pines. And how are the talks going? ¿Y cómo van las charlas? ¿Vos qué querés, Kim? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. ¿No están? Ese es el problema. La unión dejó las negociaciones hace una semana. De que ese horrible linchamiento tuviera lugar. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. Ni siquiera me van a dejar entrar al puerto. Hay un behemoth racista de 2 metros 20 bloqueando las puertas. ¿Y cómo estaban haciendo las charlas antes del linchamiento? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. Digamos que no estoy haciendo el tipo de progreso que hubiese esperado cuando llegué. And when did you first arrive? ¿Y cuándo llegaste por primera vez? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. Llegué hace unas 3 semanas. Sí, en mitad de febrero, cuando la bahía todavía estaba parcialmente congelada. Prefiero hacer estas cosas en sitio. Como la RCB. También es lo mejor. But the strike began in December. Pero el paro empezó en diciembre. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. No era la negociadora original,
Lo tomé después de que Mr. Mon golpeó una pared con Mr. Clare, el jefe de la Unión. El señor Clare se rehusó a hablar con Gaumont, a pesar de las concesiones que le había concedido la Unión en antiguas negociaciones. ¿Y por qué será? This isn't the first time the Union has gone on strike. ¿No es la primera vez que la Unión va en paro? Heavens, no. There have been 2 prior strikes. Both times the Union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Ay, Dios, no. Hubo dos paros anteriores. Ambas veces la Unión ganó concesiones significativas, incluyendo pago por tiempo extra y un plan médico. Esta vez las demandas no eran más, quiero decir, agresivas. Pensé que ya lo dejaban. Ah, bueno, un poquito tarde igual. O muchas cosas tiene Epic, no tiene nada que me interese. El único juego que por ahí me interesaba afanarles era Darkest Dungeon 2. Pero bueno, eso también es Steam, así que... No, mamala. Ah, mismo precio de Steam. Steam creo que te cobraba $100 para meter un juego. Creo. Tenía que volver a leer esa documentación. Ludicrous even. It's meant. Ludicrous incluso. ¿Qué le pasó a Gaumont? Mr. Clare told him to... How did he put it? El señor que le dijo que... ¿Cómo lo pongo? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Chupala, enano. Gaumont es corto de estatura. ¿Ves? Nada piola. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the Union. Ten en cuenta, es un negociador que el señor Clare trabajó antes. E incluso era mucho más justo con él y la Unión. Bueno, ¿y cuáles sean las demandas? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh, yes. Hay panfletos en todos lados y banners. ¿Qué decían? ¡Ah, sí! Every worker, a member of the board. Todos los trabajadores, un miembro de la Junta. ¡Oh! 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 Dales un metro y te sacan 1 kilómetro. ¡Oh! Sí, puedo entender por qué no querés largar eso. Most of the workers probably don't know what that means. Muchos trabajadores probablemente no saben qué significa. Parece que no tienen ni idea de negocios. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker, a member of the board. En su defensa, otro decía democracia de demandas. Algo más razonable que todos los trabajadores son un miembro de la Junta. ¿Quién está? Del caño, la concha de su hermana. ¿Vos decís? Está bien, son $100 y afuera de conseguir $100 es un número bastante jodido, pero... Para eso... ¿Para qué mierda significa eso? It's quite simple, you see. Every time the Wild Pines group makes a decision about what? About anything really, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Es simple, ¿ves? Cada vez que el grupo Wild Pines hace una decisión sobre qué, lo que sea, necesita la firma de
cada uno de los 2.200 trabajadores en su terminal de Martinez. Oh. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Para que entiendas, esto es solo una de 22 terminales que son dueños de Wild Pines. Esencialmente, no solamente hay reyes de la compañía, sino que hay reyes de 72.000 empleados del grupo Wild Pines. No, todos no pueden ser reyes, el rey es rey. That may well be. It's not up to me to decide who is king, but as negotiations go, it's not a swell start. Es como debería ser. No está para mí decir quién es rey, pero por cómo van las negociaciones, no fue un buen principio. Bueno, ¿y qué vas a hacer entonces? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. No estoy seguro. Naturalmente asumí que iba a ser su posición de apertura. Una táctica basada con un poco de joda, un poco de broma. Pero no pensé que... Pero no hubo una seguida. Solo el mismo eslogan sin sentido repetido una y otra vez. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Y ahora la gente está siendo linchada, por lo que escucho. Atrás de Willy in Rags, una situación desastrosa si una vez hubo una. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? Discúlpeme, ¿de quién escuchó sobre este linchamiento? I first heard it from the boyar at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Creo que lo escuché del boy en las puertas. El mismo que publica su nombre a solución de trabajo. Creo que se llama... Llámame mañana. This checks out. Esto cierra. Contame de este jefe de unión, señor Clark. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Everard Clare es un hombre de la más alta integridad. Si puedo decir una cosa sobre él, es que siempre pone los intereses de los trabajadores primero. ¿En serio? Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Claro que no. Edward es fantásticamente corrupto. Imagina que tiene una mierda viva y cosa donde vos y yo tenemos sangre. Y acá en Argentina se llenaría de guita. No digo nada porque sí, tranquilamente te puedo decir sí, es. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Es el individuo más corrupto que he visto. Y tengo que lidiar con gente como él para... Si hay alguien más venal, más irredimible, nepotismo, es su hermano gemelo, Edgar. ¿Para hay dos? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. Sí, Edgar se ve exactamente como su hermano, excepto por sus ojos, su ojo malo. Ok, también habla exactamente como Edward. Cuando el término de uno se termina, el otro lo toma. Guarden ese dato, me parece que va a ser útil. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Así como circunventan los límites de términos, ¿sabes? Con un pequeño intercambio. Mira, estoy en la oficina, tienen a Dios sabe cuántos de los trabajadores.
Me suena a algo que querían hacer dos personas hijas de puta en mi país. Que gracias a Dios no pasó porque uno de ellos se murió. Si no hubiesen estado eternos. ¿Cómo mierda pudieron votarlos en el 19? No lo sé. Volviendo al juego. ¿Pero qué de la unión en sí? Bueno, afuera de los hermanos Claire. The Debarders Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act. But they did it. I can respect that. La Unión de Bandur una vez fue una institución perfectamente normal. Bueno, hace unos 20 años. No debe haber sido fácil ser establecidos bajo el acto de emergencia, pero lo hicieron. Puedo respetar eso. Organized labor at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? El trabajo organizado es mejor, como dicen. Entonces algo pasó en las elecciones locales. Los hermanos Clare vinieron y los transformaron en... ¿cómo se dice? A mob. The Debarders are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Una mafia. Los Debarders son un sindicato del crimen. Triste como debe ser, sospecho cómo tener que estar forzados a cooperar con ellos. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. Refrescantemente honesto, oficial. La compañía trató de calmarlos en el pasado, pero tengo miedo de que las concesiones solamente los hicieron mucho más duros a Everard y a su hermano. No los culpo, pasaría exactamente lo mismo acá, lo mismo pasó después de la Rúa. Oh, carajo, esto me suena muy a casa. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Debarders Union is... ¿Y tu opinión, detective? Si puedo preguntar. Soy curioso, soy una persona curiosa y habladora, ¿ves? Puede ser que la unión es... una gran succionadora de vida de Rebashol. Me encantan. Va, no, porque concuerdo con las dos. Le saca la vida a Rebashol y también una mafia socialista. Sencillamente porque esos son todos los sindicatos acá. No, ¿sabes qué? Voy a ir con esto. Una sanguijuela grande que está sacando la vida de Rebashol. Indeed, and a hungry one. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the leech always hungers. Sin duda. Y una hambrienta. Lamentablemente Wild Pines cooperó con grandes cantidades a un sindicato del crimen por 2 décadas. Sin embargo, no importa cuánto alimentes a la sanguijuela, siempre tiene hambre. Una cosa más. Dijiste que algo había pasado en las elecciones. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the Union. She disappeared. Me alegra que preguntaras. Había una mujer, la antigua capataza del sindicato. Desapareció. Y por desapareció, la funaron. Disappeared? Desapareció, la mataron. ¿Cuánto? ¿Cuánto que la mataron? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Ever. End of story. Sí, en el último día de las elecciones internas, su hija llamó por teléfono y dijo que no iba a correr. Voy a trabajar. Nunca. Fin de la historia. Algún tipo de extorsión probablemente. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a union matter. Sin duda. La compañía sospecha trampa, pero no hay nada que pueden hacer. Problema de la unión. Yeah, well, in reality, it's not fully pointless, because I can
theoretically know something, and I can point because I want to discard that the corpse out there was made because of the Union brothers. You know, those guns. I wouldn't put it past them, and I wouldn't even be surprised. Just la concha de tu madre, dale, dale. Yes. 25. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. El punto de esta presentación es, este tipo de cosas pasan con los Clares. Cuidado cuando estés lidiando con él. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Gracias por eso. Vamos a estar bien. Ok, cambiamos el tema. Of course. ¿Eh? How else can I help? Contame de Wild Pines. ¿Qué haces? What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. ¿Qué hacemos? Lamentablemente no puedo hablar por Wild Pines con completo. Es un gran tema. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. Hay un toque de disconformidad ahí. Quiere solamente representar. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. La competencia principal de los Pines son logísticas. Envíos de container, buques, ese tipo de cosas. ¿Ves esas naves aéreas ahí brillando? Y tirando. Solas no. Ese es el lado de envío. ¡Oh! ¿A qué me está haciendo acordar esto? ¡No lo sé! And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Y al oeste y al este es la terminal. Otra subdivisión que lidia con energía. Exploración de gas y de gas y combustibles. Plataformas costeras. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. El grupo de Wild Pines es uno de los tribus revocianas, compañías premiadas por monopolios reales del rey. El suzerain en sí mismo hace siglos. El rey se fue, pero muchos de sus tribus permanecen. ¿Y cuáles eran las otras? Son Baptiste, Elysium, an unknown entity known as Brightest Star. San Baptiste, Loom, una entidad desconocida conocida como la estrella brillante. San Baptiste son los médicos. ¿Pero por qué San Bautista? ¿Por qué San Bautista? Me quedé con la duda. Parece que estás en buena compañía entonces. Why, thank you. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuánta plata hace Wild Pines? Vamos a ir a ver. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year the company booked more than 20 billion real in revenue. No estoy en libertad de discutir el balance de la compañía, pero puedo decirte que el año pasado la compañía hizo 20 billones de reales. Wow. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. 20 billones es un gran número. Cuando hablo de billones, normalmente nosotros lo que tenemos son millones, 1000 millones y después los billones. Así que en nuestro caso serían 20.000 millones. Podemos hablar de billones para cosas. Número, pero el conglomerado afecta a 72.000 personas. Todos tienen que ser pagados. Después están los mejoras de capital, pagos de interés. A conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark.
If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Yeah, it's that slow. Jesus, man. No problem, man. Thank you for stopping by. Nunca he mirado el tamaño de Walpines, es como un tranquilón. ¿Tienes que moverlo a morir? ¿Qué pasa con esas 72.000 familias? Es una tremenda responsabilidad. Las 72.000 familias. No, eso ya me lo dijiste, de dónde consigues los billones. Son negocios y todo eso. Eso se puede sumar, pero... Aparte de... Ok. Walpine se encarga de energía y transporte. San Bautis es farmacéutica. Loom no sé qué carajo es. Y Bright Star no sé qué es. ¿Y dónde consigues opciones? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Empezaron como una flota de exploración y cargamento para manejar negocios intercambios entre los samarios y las islas samarianas y insulinas. Hace 150 años, cuando los barcos de los pinos exploraron daron el sur de Senemes y marcaron a Lomazang en cargo del suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Siglos de cuidado, deliberación y locura. Fueron a través de barcos han pasado por el gran Hongres para reemergir como acción para regresar a victorias apuestas. La lógica se totaliza. Se llevaron todos esos empleados. Vale, ¿por qué un gran sistema querría un lugar así? Aparte de porque, bueno, de trabajo barato. You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? ¿Te referís a los dueños legales de la terminal? ¿Quién es responsable de mover el 8% del cargo del mundo? ¿Para el 8%? Mierda, que es un negocio, ¿eh? There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen. No hay engranajes menores en el sistema. Cada terminal tiene que estar a cargo a no ser que para que el sistema no se rompa. Cada espacio en un sistema significa que muchas pierden el trabajo. Todo el mundo. Estoy acá para asegurar que no pase. With your help, hopefully, says her warm tone. Con tu ayuda. Ok, ¿qué me puedes contar de este linchamiento? Quite a few things, I'm afraid. Un par de cosas, lamentablemente. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. La información que voy a mostrarle. Estos. Por el bien de mi empleado, tengo que preguntar por sus nombres y números de placa. Oh. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi, from Precinct 57. Claro, señor, debíamos estos signos. Soy Teniente Kitsuragi de Precinto 57. And this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. Y este es mi colega del Precinto 41. Lamentablemente no tiene su placa en este momento. Espero que la mía alcance. Larga historia. How curious. Why is that, detective? Qué curioso. ¿Por qué sos detective? ¿Recuerda cuando mi compañero le contó que sufrió un
episodio médico inusual. Bueno, mi placa desaparecida tiene relación con eso. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Veo. Así que está diciendo que perdiste tu placa durante el curso de este episodio. Ah, sí. I can't hear you, darling. Speak up, please. Es posible, después de una noche de tomar, perdí memoria de mi vida y del mundo. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Oh Dios. ¿Algún tipo de amnesia encefalopática? No sé ni siquiera cómo responder. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. Te creo. De una forma, Nai. De una forma ingenua. No puedo ni siquiera imaginar por qué ganarías fingiendo una condición así. Dios. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Como le dije, madame, su técnica puede ser muy fuera de lo convencional, pero es un oficial de la RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Claro, estoy de acuerdo. Lamentablemente no puedo contarles más hasta no haber visto esa placa. Ah, mierda. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Esa es una negociadora profesional. Debe estar abierta a algún tipo de arreglo mutuo. No, es demasiado. Voy a contar de alguna forma. Podemos de algo más hasta que lo... Of course. But before we do, officers, let me be perfectly clear. Claro, pero antes de hacerlo oficiales, déjenme ser perfectamente claro. The situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us. La situación es extremadamente volátil. Cuanto antes podamos hablar de este tema del negociamiento, lo mejor para todos. Estás en un barco. Why, yes I am. Sí, lo estoy. No hay un montón de gente en barcos, ¿no? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Claro que lo estamos. Claro que lo hay. Estamos en un archipiélago. ¿Cómo pensás que nos movemos? Ah, ¿estamos en un archipiélago? Ah, estoy confundido. Yes, we are. We are on Le Caillou. Claro que lo estamos. Estamos en Le Caillou. Technically, the neighboring Ozone and Fas Alamer island groups are archipelagos, while La Caillou, by contrast, is a single fertile landmass, the fourth largest island in the world. It is not an archipelago. Técnicamente, los grupos de islas vecinales Ozón y Fes Alamer son archipiélagos, mientras Le Caillou, al contrario, es una única masa de tierra fértil, la cuarta isla más grande de todo el océano. No, es un archipiélago. Bueno, pensé que Le Caillou era una gran isla. Okay, if you want to get technical, the point is we're all on islands here, and sail is still the most expedient way to get from one island to another, especially when you're in a hurry to resolve a strike. Ok, si quieres ponerte técnico, el punto es que son todas islas acá. Y navegar es la forma más expediente de manejar una isla a otra, especialmente cuando estás apurada para resolver un paro. Aún así, no hay mucha gente andar con botes por acá, lo cual es cierto. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. No había nadie más manejado un Capri Canem, un carruaje de motor Capri Canema. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. De hecho, ese carruaje de motor fue particularmente preparado para servir como patrulla y persecución, un vehículo de patrulla y persecución. It's for crossing long distances in the greater Ravachol industrial harbor. It's not a toy.
Es para cruzar grandes distancias entre el puerto industrial de Gran Rebosar, no un juguete. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. ¿Tampoco lo es esto? Un juguete me refiero. Es una máquina para cruzar grandes distancias entre la bahía de Rebosar, entre la ciudad y las islas. You need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's rich. Tenés que hacer que esta mujer admita que solamente está andando en este bote porque es rica. ¿Por qué? Why what? Stop thinking. Take her down. ¿Por qué? Deja de pensar. Va a ser mierda. No, va a salir como que estoy envidioso. No lo estoy. You're not? Okay then. Just keep on admiring the boat then. Unburdened by envy. ¿No lo estás? Ok. Estoy mirando el bote entonces. Hundido por la envidia. ¿Qué puedo hacer con el bote? Gracias, eso es todo por ahora. Of course, detective. Take care. Claro, detective. Cuídese. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. ¿Qué es esto? Estamos teniendo reportes de opiniones políticas normales, razonables, temperadas de algún lugar de Martinez. Esto es porque sigo diciendo nada de lo de arriba a cosas políticas, ¿no? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's a temporary surge of serotonin, but something tells you. Quizás es eso. Pero puede ser más. Puede ser quizás la resaca, puede que sea un movimiento de serotonina, pero algo te dice, oh mierda. It's time to become a citizen of the kingdom of conscience. Es momento de ser un ciudadano del reino de la conciencia. Dime dónde está este reino de la conciencia. It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. No es un lugar. Es un momento en el tiempo que solamente sale en momentos y circunstancias correctas. En toda la historia humana fue logrado una cantidad de veces. ¿Y cómo traes estas circunstancias? Incrementally. Incrementadamente. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. Las grandes catástrofes de la historia fueron traídas por gente que trató de hacer que el mundo un mejor lugar muy rápido. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. Eso es el genio de Dolores Day. Ella reconoció que el progreso no tiene sentido si las ganancias son perdidas por la inestabilidad. Real, cambio permanente es lo único que se consigue realmente. Incremento por incremento. Bueno, pero ¿qué de las cosas y las malas ahora? Tisk tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. Solo porque vivas en el presente no significa que tengas derecho a tus necesidades, sobre las necesidades del futuro. Oh, mierda. Acabamos. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. Puede que no vivas para ver el reino de la conciencia. Tus hijos pueden que no lo hagan. Hasta tus nietos pueden que no. Pero no es excusa para seguir trabajando. What rationality? Qué racionalidad. What sang-froid? Qué sangre fría. Entonces el reino de la conciencia, ya, ¿es realmente hacer las cosas o solo preservar el status quo? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? ¿Prefieres que el status quo es preferible al caos y al sangrado? ¿Momento de sangre? No siempre.
hay excepciones a la regla. Si el status quo indica que la gente se puede ir a la concha de su madre, bueno, ¿sabes qué? Creo que yo sabe. Así que no. Then you've never lived through real chaos. Entonces no viviste por el verdadero caos. Vivo en Argentina. Sé lo que es el caos. Gracias. Gracias a Dios no soy Venezuela. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. A veces, enfrentando el gran desastre, defender el status quo es progreso. Nah, estás aburrido. Chao, chao. What you want is immaterial. The kingdom of conscience is coming, whether you like it or not. Only very slowly. Lo que vos quieras es inmaterial. El reino de la conciencia está viniendo. ¿Te guste o no? No solo lentamente. Wow, you work hard. Wow, trabajas duro. ¿En serio? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Ah, sí. Vos sos un proveedor. Es duro y afuera, pero mantenés real y provees. ¿Qué trabajo duro hago? Solamente le pregunté a gente, conseguí una llave y fingí que podía saltar. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. Mira vos, sos un pedómetro humano. Pedómetro es esa cosa, es un cuentapasos. ¿Sí? Es un cuentapasos. Nada más. Tenías que haber caminado 200.000 pasos en asfalto roto, mosaico, arena y lindo mientras que venía. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Ese es el signo de alguien que no se rinde. El mundo es duro y la gente es malvada. ¿Cuándo lo hiciste, jodido? Y no dejaste que te rompiera. Vos lo montaste. No estoy seguro si lo monté. Oh, you do. You make money. You got gills, baby. Meaning those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco Negros and the Solas. Ah, vos lo haces. Vos haces plata. Vos tenés agallas. Viejas, significando que esos papeles negros con las caras de inocencia se ven. Tenés a los negros y a los solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. No es fácil, pero lo haces. Día adentro, día afuera. No hiciste las reglas, pero no lo podés. Sos un policía y un corredor y un impresor de guita. Ah, también puedo decir que saqué un poco de plato de ese tipo de mañana. You didn't log that in as a donation either. You don't log any of that shit in. You're a straight rider. No aguantaste eso como una donación. Tampoco aguantaste esa mierda, sos un andante. Ah, creo que hice un poco de agallas también. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself. Claro. ¿Y fue fácil? ¿La vida es fácil? ¿No entraste en arresto cardíaco? ¿No estuviste en ataque de ansiedad o te disparaste en la boca? Pero vos seguís 24/7 andando muriendo. Ahora pregúntate. Are you rich? ¿Sos rico? No, de hecho no lo soy. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Es cierto, trabajás más duro que todos, casi andamos mismo a la tumba y seguís siendo prácticamente un tipo así. ¿O qué es eso? Tengo que preguntarle si lo tiene y si no lo tiene le tengo que regalar una copia. Es el juego para él este. Si es que no lo jugó todavía. No sé, ¿por qué soy pobre?
Because of the taxes, G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. ¡Por los impuestos! El hombre del gobierno tiene sus dedos puestos en tu bolsillo, robándote en cada momento que vos compras, vendés, caminás, hablas, te tiras un pedo o simplemente estornudás. Oh, conozco ese chiste, vieja. Taxes almost non-existent in the Gossamer state that is Revachol. ¿Los impuestos no son tan existentes? ¿Son casi inexistentes en el estado Gossamer que es Revachol? Pensé que no había impuestos. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gossamer state's a myth. In total, the coalition government is taking. Vos y yo también, pero tienen estos modos indirectos de impuestos. Impuesto a la venta, impuesto al exis. Impuestos especiales de impuesto de extracción. Este impuesto que no tiene nombre. Aparte está la cosa que gente en otros países paga. Y lo que hace que pida más plata de vos acá. El estado de cosas es una mentira. En total, el gobierno de coalición está llevándose 98% of all your money. 98% de toda tu plata. De seguro parece un número bastante grande. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? ¿De qué no estás seguro? Te están afanando. Te están haciendo las tetas hasta que sangre. ¿No puedes verlo? ¿No estás enfermo y cansado de tener sangrantes? Mira, no me estás ayudando a resolver el problema de la pata. Me estás queriendo hacer un hombre del libre mercado. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. Ay, Dios, otra vez esta mierda. ¿Qué sos racista? ¡No seas racista! ¡Sea un inmigrante peor autoliberal advocador del libre mercado! ¡Montar, morir, mantenerlo en la calle! This guy's appropriating the emerging Boogie Street lingo as part of his sales pitch for the free market economy. Este tipo se está se está apropiando del emergente de charla de la calle Boogie como parte de su venta para la economía del libre mercado. Está tratando de sonar como un tipo de la calle Boogie para mirarme estas cosas, ¿no? Yeah, ain't it cool, Ryder? Ain't it street? Sí, no es piola, compa. No es de callejero. No. ¿Ya está? Tengo que resolver para residentes de Elysium. Empezar. Eso es un puerto. Parece que hay construcción acá. A ver. Yeah, you better keep walking. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. Una puerta aguda de metal protege la entrada del sur del apartamento. Está cerrada. The door rattles against your knuckles, but there's no response. La puerta vibra con tus nudillos, pero no hay respuesta. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. La puerta vibra otra vez, pero esta vez escuchas la voz de una mujer llamando desde adentro. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Dejen de golpear la puerta, no voy a dejar entrar más extranjeros adentro. Está la policía, abre la puerta. The police? Everyone knows the police don't come round here. La policía, todos saben que la policía no viene acá, pero no estoy de joda. No, I already told you.
I won't be responsible for any more strangers getting into the building. No, ya te dije, no voy a ser responsable de más extranjeros entrando en el edificio. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Revisa la puerta de atrás, quizás alguien te deje. Backyard door. There must be another entrance to the east. ¿Puerta de atrás? Debo entrar este. ¿Quién puede decir que somos policías? Nada, no. This is a wall on the side of an apartment building. Esta es la pared. Must be another way into the building. No, por acá no hay más nada. I can't get involved in this. ¿Cuánto falta para esta mierda? 25 minutos. Concha de la reputísima madre. Espérame, ¿creo que vas vendiendo, perdón? No hay ninguna. 235 real. Life doesn't need to be a struggle. La vida no tiene por qué ser una joda. I'll be with you in a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to Angry Old René first. Ahora te conté en un momento oficial. Déjeme terminar mi sándwich. Hable con el viejo René primero. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. No tenés tenés vergüenza, quejándote cada vez que sacas esa cinta para medir. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? René, sos un hombre con un tenedor en un mundo de sopa. Por favor, ¿podemos tratar de disfrutar el juego? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Estoy tratando, pero sigue rompiendo mi concentración. Sos viejo, puedo ver eso. Ambos somos viejos. Ahora deja de grabar tu culo como si estuviera haciendo una nena. ¿Gol? ¡Concha! This felt wrong. Wrong like touching your sister's breast. You threw your sister's breast. Se siente mal. Como tocar las tetas de tu hermana. Tiraste las tetas de tu hermana. Mon Dieu! Good job, officer. That was an excellent throw. Por Dios. Buen trabajo, oficial. Se sintió como un tiro excelente. Para por qué se sintió mal. Your muscle memory knew what to do and went for it. But there were gaps. Algo se sintió completamente innatural. Corrupto. Tu memoria muscular sabía qué hacer y fue. Pero hubo agujeros. It felt like you were going for a thrust or a lunge.
There was definitely gonna be jumping. Maybe you scored a point, but this is a fiasco. Se sintió que ibas a tirarlo. Creo que iba a ser como una tirada, gente. Iba a ser... Hubo definitivamente tanto. Quizás metiste puntos, pero fue un fiasco. El tiro es terrible y lo sé. No hace falta que te me burles. What are you talking about? You just executed a pretty much perfect petanque throw. ¿De qué estás hablando? Tiraste una tirada perfecta petanque. How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? ¿Cómo vas a sacarte el oficial de tu nariz, Gastón? ¿O salir de tu culo? ¿Perfecto? Bueno, todavía me siento derrotado. Probably because those rooster pants are squeezing you senseless. Whatever happened to practical, durable, Revachol made? Now, what can I do for you? Probablemente por esos pantalones están apretando sin sentido. ¿Qué pasó a lo práctico, durable, hecho en Revachol? Bueno, ¿qué puedo hacer por vos? Look who's talking. That cockatoo uniform must give him a real advantage when fighting in the circus. Mira quién habla. Ese uniforme de gallina debe darle una verdadera ventaja cuando estás peleando en el circo. Vaya nomás, Edu. Esa bastante vieja y por la reina. Vamos mañana. Yes, officer. What do we need from this gentleman? Sí, oficial. ¿Qué quiere de estos oficiales? ¿Saben algo del hombre colgado en Wearing in Rags? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Desafortunadamente no. A diferencia de muchos locales, no tengo problemas en asistir a la oficial. A los oficiales, pero este problema me pasó completamente. ¿Y muchos locales? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? En Martínez, la unión es la ley. Así que puedes culparlos y no tener problema con la policía. Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Policía es un término peyorativo. No tengo problema con los policías. De hecho, admiro su esfuerzo de traer orden en las calles. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. No sabemos nada del crimen. Tiempo mejor gastado discutiendo política. 18 minutos. Solo 18 minutos. Entonces no sabes nada. If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Si supiera, no tendría miedo de contarte. Simplemente no lo sé. Soy un viejo, un cagón. El negocio diario de los monomias. 'Tis true, sire. He knows nothing. Es cierto, señor. No sabe nada. Parece que tú... Bueno, acá estamos tiempo. ¿Cuánto me falta? 17 minutos. Ahí. Son 10 centavos, la concha de The su... dented yellow mailbox greets you with its graffiti. No voy a caer tan bajo de pegarme. Intento con... Vale.
dejaron ganas de ir al baño. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Voy a hacer una pausa. Calculenle entre 10-15 minutos. Y volvemos mientras pueda ayudar como de un par de ideas que tengo. Así que, nada, vamos a hacer la pausa ahora, 10 minutitos y nos vemos en un ratito, ¿sí?
Ya estamos de vuelta, muchas gracias por la espera. As. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Your bottles clunk into the machine, and the money... Sí, tengo tanta guita. Estoy tan lleno de guita que me faltan. ¿Qué hay acá? No sé. Traveler. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. No siempre que ese país está hablando la mitad acá. Estoy escuchando, ¿qué ves? From another planet. Hey there. Hey. Che, ¿qué está pasando acá? It's the jam, my man. ¿Es el jam, vieja? ¿Qué hace el jam? It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Es un atasco de tráfico para aceras. Las puertas del puerto y de la calle están cerradas. ¿Qué ubicación? Las trabajadoras están en huelga. Los escapes están agitándose. Un quilombo. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Mientras tanto, todos estamos todos acá por el limbo de carga por días y días y días. ¿Hace cuánto estás acá? Más o menos. Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Debo siempre como si hubiese nacido en este lugar, como si fuera todo lo que conocemos. Solo yo, el metal y las ruedas, la nafta y los humos de mazout. Extravagantemente armado, pero puedo entender. Ya hace bastante tiempo, hasta hace como 3 meses. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Sí, imagina, ya pasó una semana. Behind the laugh, however, a touch of sorrow. Tras la risa hay un toque de lástima. So tell me, what do you need? Así que decime, ¿qué pasó? ¿Sabes algo del tipo muerto, el que está ahí atrás del hostel? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. No es uno de estos conductores, eso seguro. Ya los contamos. Aparte de eso, no pregunté. Pues eso. Perdí tiempo acá, ocupándome. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Es fácil saber que está contando la verdad. Mantuvo su nariz fuera de las cosas jodidas. ¿Joda con qué? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Analizando la estructura fundamental
Tal y condición psicológica de estar atrapado en medio de un mar de motor. Que también es a motor y sus conductores tristes y despondentes. Ask for his conclusion. Preguntarle por su conclusión. ¿Y la conclusión? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Un sentimiento de sorpresa de que no hay más cuerpos colgados de más árboles. Contame un poco más de este paro. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Es lo que sea que esté pasando en el puerto. Los trabajadores hacen una marca, haciendo demandas, sin entrar o salir. ¿Y qué demandan? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. Un par de cosas bastante jodidas. Como una nueva grúa gigante y mitad de la compañía. Me olvido qué exactamente. Bien para ellos. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. También escuché que hay bastante compañía acá. Como un tipo de negociador ¿Tipo de negociador? Dos de huelgas. Entonces que sepa que saben. Demandas precisas y todo eso. ¿Sabes qué quiere la compañía? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Quiere que la guita siga fluyendo, ¿eh? ¡Caching! He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. No los culpa, pero está de su lado. ¿Algo más que tenga que saber? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. ¿Algo más? Sí, esta no es mi área de mi área experta. Solo con mi trabajo me pagan. Tengo cosas que hacer y lugares en los que estar. Todos tenemos. ¿Todos quién? Los conductores, hermano. Us lorry drivers. Cam, your nurse. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Menos. Algunos siguen estando acá esperando para que este quilombo termine. Otros se fueron a algún lado. Para ponerse en pedo, o drogarse, o ponerla. No que los culpe. Y vos no. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. No son mis cosas. Perseguir placeres transientes es una mierda. Es un problema estos días. Prefiero la vida examinada ahora. Pensar, reflexionar, observar. Mira el fondo de la calle del horizonte. Un brillo de algo en sus ojos. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Trata de estar no hablando, pero hay un poco de rigidez en él. Como si tuviera que esconder algo cálido y profundo a través de una... ¿Qué estás cargando? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Narcóticos de todo tipo, armas ilegales, cosas así. Relax. He's merely joking. Relajate, te estás jodiendo. Ok, ¿a quién se estás moviendo, en serio? Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. No puedo ni siquiera hacer tu para chistes, vieja. Tengo otro cargo de cosas de FAL. Más que nada vienes de deporte. De trajes y todas esas cosas. They usually get shipped to Grad in the Occident. Though we've been making headway in the Ilmaran market lately. Normalmente se envían a Granada y al occidente. Aunque estuvimos haciendo camino en el negocio ilvariano últimamente. ¿Esa es tu máquina? ¿La suya? This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? ¿Esta belleza? Sí. Sí. Es como una ubicación que te puedo sacar. ¿Te interesa la maquinaria de cargamento pesado? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? Un camión
Un auto... Ah. Un motor... Un camión a motor, también conocido como camión en Cailó y las islas vecinas. Esta parece un poco lastimado para ser un tipo de FAL. ¿Quizás una 6? ¿Eso es un FAL, una 6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Conozco vieja. Sí, es una vieja pero confiable. Ella y yo pasamos mucho tiempo juntos. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he spent too long in this lorry. Ahí está de vuelta. Un pequeño toque de tristeza en su pieza. Diré que pasó mucho tiempo en este camino. ¿Puedo tener uno de esos trajes de fan? We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Somos compas y todo, pero no te puedo dar gratis la mercancía. El jefe no va a estar feliz. Ok, tengo otra pregunta. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Nah, Don't be a stranger. nos vemos. ¡Ay, por Dios! ¡Termina de una vez por todas! ¡Quiero liberarme de ese pensamiento inmundo! Un auto. Tenía buenas condiciones. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy grab-made machine is well kept for such an old machine. Un camión está atrapado en el embotellamiento. Esta máquina, esta gran y pesada máquina de gran está hecho. ¿Qué pasó? No sé. Acá hay cosas. Acá. Maldita. A lorry stuck. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Las ventanas están claras, esto como si hubieran recién lavadas. Puedes ver una cabina del camionero con los personales, stickers, insignia. ¿Qué hay de los stickers e insignia? The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. El conductor adornó su espacio con una colección sustancial de parafernalia peculiar. Proclamaciones sobre honor, fuerza y pureza están pegadas en varias. Y atrás, The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. la parte de atrás tiene una pequeña percha para dormir. Un cenicero grande. Hay varios soles cerca. Y volantes. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. The title reads, Man from Eamdal in the Lost City of the Pygmies. Un libro con puntas rasgadas llama tu atención. La cobertura frontal presenta un nombre grande y muscular. El título lee El hombre de Hindenburg en la ciudad perdida de los Pigmitas. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Parafernalia nacional y racista. No es en esta parte de la ciudad. Es nuestra gente. ¿Crees que esto le pertenece al hombrecito duro? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. Probablemente sí. Está orgulloso de quién es. Lo tiene en toda la máquina. Advanced Race Theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. Retórico subido a 5 con centralización en...
Ay, por Dios, qué asco. Por favor, alguien máteme. Alguien, por favor, alguien máteme. The unpromising race pupil returns. Dale, hagamos esto rápido. And Ah. fascinating. The Revacholian degenerate shows signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? Estoy 100% seguro de que la respuesta al enigma de la casa es... Debería dejar. So it would seem. All of and, of course, if the Revachol... Jean, baby. Do the heroic thing. That is not possible. The game of Shahmat you play against the rules strict. You will not. You can... It's super hard, Jean. Ahora vi las puertas. Very well. You may enter once. Well done. The unpromising race pupil. Me va a traducir, eso es un pedazo de mierda. Ugh, necesito jabón. Me va a traducir ese pedazo de mierda más de lo que me correspondía. Dejo el café. Te mando en democracia. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. O sea, por lo menos la lógica a la que llegan no es rara. Y yo pensé que esto iba a pasar tiempo, pero en realidad no. Ahora lo que sé de esto es básicamente que esto es temporal, lo puedo hacer al lado. Ok, y todo lo que me ponga a hacer me consume. Bien. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Es afortunado para la Unión dejar su trabajo. Let's see what's inside, he thinks. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. La cabina es gente. Adentro hay una selección bien organizada de
hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. Cientos de documentos conteniendo datos logísticos. Dos tipos de transacciones están acá. Materiales viniendo de Revachol del mundo exterior como Mundi, Grad e incluso Ilmara. Y... And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Y los nuevos materiales siendo enviados por compañías dentro de Revachol, Huron, Coal City, La Delta y Jamrock, que están en la lista como muchos distintos que portes están vendiendo. ¿Algo interesante? It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Vamos a probar. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Lo que sé que este escondido está bien escondido. La concentración no es suficiente. Solo un contador de entrenado con una logística sería capaz de hacer sentido. Sin embargo, hay una pequeña nota escrita a mano, atrás del fondo. ¿Qué dice la nota? It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Pareciera que es una lista de cosas que se ha escrito en letra mayúscula larga. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. Acuérdate, Leo. Zapatos de Evan. El bolso especial de Whirling. Regar las plantas de Evan. Limpiar la oficina y más banners. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Todos los elementos de la lista fueron cruzados y la nota está atada. Mira aquí una nota de cosas para Evan. Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. Evan Clay probablemente la cabeza de la Unión de Devedor. Uno de sus ayudantes debe haberlo dejado. Nada incriminante acá. The special borscht seems a bit odd in the list. El bolso especial parece algo raro. Remember, Leo, all items on the list, hundreds of and the same materials. You already went through all of these. The drawer. The tarpaulin cloak is still hanging. As your fingers touch the top, I will shield you from the elements and give my life for yours. That's what the cloak is. Hay cosas que no voy a traducir simplemente para bajar tiempo. All those empty wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really, really hard here. Alguien se hizo una joda muy jodida acá. ¿Qué tan jodido? Well, they went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. It must have been pretty hard. Bueno, se fue por 6 botellas de Potent Business, 3 botellas de Commodore Red y 4 paquetes de cigarrillos. Estoy bastante jodido. ¿Hice esto? No creo. Well,
Yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Bueno, creo que podemos decir de confianza que fuiste vos. Tendría que haber estado en una misión avanzada de investigación en el puerto, pero es raro porque tuvo que pasar por un edificio. Yes, this looks pretty advanced, alright. For now, let's just move on. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Ese es el panel de... El nombre dice René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. You need to rest. Your body is aching. Getting in here has taken something out of you. Have a seat. Descansa, tu cuerpo está gritando. Algo te hace calma. Siéntate. Acá donde René trabajaba. Vamos a mirar. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Si debes, pero por favor puedes, muy fácil de mirar Nothing acá. incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Nada incriminatorio llama tu atención. Las cabinas están limpias y sus contenidos están esparcidos meticulosamente organizados. Hay una fotografía en la mesa. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinieri uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. Una foto en blanco y negro de una joven pareja en una feria. El hombre René está vestido en un uniforme de carabinero. La mujer es joven y muy linda. Está sonriendo en la cámara. ¿Posiblemente la hija? René looks like he's about to smile. This photo must be tied to some good memories. René parece que va a sonreír. Esta foto debe estar atada a buenas manos. Why did you take that picture of René? ¿Por qué tomaste esa foto de René? Voy a preguntarle, por ejemplo. You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't take up a whole lot of time. ¡Ah! Ya sé quién es René. Ya lo vi. Realmente estás interesado, ¿no? Esto es el de siempre, dale. Mientras tú me das el tiempo. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. La silla está austera como el resto. Una silla, otra. No, arriba. You stand and exit the... Esa de White Pines. Eso es una luz. ¿Qué es esto? No subname. Lapson. ¿Qué hay ahí? Palm.
Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Las letras de esta canción de Container se están haciendo. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. El acento es tan grueso que es imposible no darse cuenta que es Subi. De la península desapareciente de Ubisunt en Mundi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Ah, ¿perteneces a Ibar? Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Ante vos hay un manatí de hombre sentado en gran patio. Mira su trabajo sin estar sorprendido de verte. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Con gran esfuerzo se levanta en su silla y no dice nada. Solo te mira. ¿Estás en cargo de los trabajadores del puerto? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Bienvenido, señor Dubois. Ok, mi apellido ya está, entonces Dubois, señor Kitsuragi. Es bueno que los dos vengan por acá. Por favor, siéntense. I'm Everard Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. Soy Everard Clare de acá. ¿Sabéis? Jefe de la Unión de Bateo de acá en Martinez. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Les ofrecí mi mano, pero desafortunadamente mi salud me prevé también. Entenderán. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. Se ve bastante cómodo. La pequeña silla de la otra mano parece una herramienta de tortura. Ah, esa chiquita de 4. Dios, si supieran lo que estoy sentado. You go ahead, detective. Adelante, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Lo que sea que tiene no puede ser bueno. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Olvidémonos de eso. ¿Qué es este tema de Dubois? Estoy teniendo muy malas vibras de ese nombre. ¿Por qué me estás llamando Dubois? Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. Por favor, señor Dubois, conversemos esto de manera civilizada, como iguales. Siéntese, insisto. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. No es nada. Sí, probablemente sea eso. Filtralo. Olvídate de filtrarlo. Ok. Esto va a durar, ¿no? Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Un segundo. Probablemente eso lleve tiempo.
perdones era un tema que o arreglaba o lo puteaba. Incluso ahí lo pude arreglar. Así que bueno. Sí, de igual. Creo que es un número razonable y es un número razonable, pues ya no sé, no lo otro. Pero es serio. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? Entonces dígame cómo puede el jefe de la Unión de Bordeaux ayudar a un representante de la milicia de ciudadanos de Revachol. The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. La silla en la que estás sentado tiene que ser la silla más incómoda de todo el mundo. Está violando tu espalda. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. Ah, por cierto, sé que tuviste una recepción bastante ruda de un cierto Lawrence Gart. Gente no tiene formas. Me da pena decir. This should take care of that nonsense. Esto de peto. Apunta a un gran cheque su escritorio. Es absolutamente y cómicamente grande. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with the cafeteria manager. Go ahead, take it. Debe ser suficiente para cubrir sus gastos y los de 10 más y mercados diferencias con... Por favor, tómenlo. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Wow, son 25 real. Es buena plata. ¡La necesitas! ¿Para causar esa carta? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. Conozco a Lawrence. Es una verdadera persona. No una unión en él. No me da pieza de trabajo. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Con una sonrisa apunta el cheque. Está que un juego. Al menos no le agradezcas. Is there anything you'd like to say to me? Or... ¿Hay algo que me quieres decir? O... No. No. Está bien. Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically oversized novelty check to a cafeteria manager. But, sure, if that's what's cool nowadays. Y ahora, no iría tan lejos. Hay cosa más piola que enviar una cheque de novedad con integrante de una cafetería, manager de cafetería, pero bueno, si esto que está piola. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Ah, déjame calmarte de una cosa. Tu pistola perdida. Déjame asegurarte, la gente de la Unión está en eso. Tengo mis mejores personas buscando por esa pistola perdida. Oh, concha. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. Sus labios de voces se mueven, pero todo que puedo escuchar es un eco. Alma perdida, perdida, alma perdida. The world is swallowed by a black hole of fear. Only two words escape its gravitational pull. Lost and gun. El mundo es tragado por un agujero negro de miedo. Solo dos palabras escapan a su mente gravitacional. Perdido y arma. When he said, "Don't worry," he actually meant, "Be very worried." Cuando dice no te preocupes, lo que realmente se refería, estate muy preocupado. Oh shit. ¿Cómo sabes de mi alma perdida?
I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. Everything's going to be all right. De todo, Harry. Ahora sé que... Ya sé que estás preocupado. No te preocupes, todo va a estar bien. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. No la dejaste cargada. Vos no perdiste un arma cargada. Los pibes locales no están jugando con ella, poniéndosela en sus bocas. Está en un lugar seguro, lo sé nomás. Mientras sé, tengo el sentimiento de que todo va a estar bien. ¡La tienes, hijo de puta! ¡La tienes, hijo de puta! It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. Kim. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. Oficial, y haremos con esto. No necesitamos la ayuda del señor Clare. I wouldn't be so sure about that. No estaría tan seguro de esto. Officer. I wouldn't be so sure about that. Who does you think you are? Ronnie the Rookie? You ain't worried about no ¡Juego del orto! paid bill or forgotten name. ¡Juego del You're orto! a bad cop. You're probably more corrupt than him. Encima con lo justo. ¿Quién se cree que es este pibe? Ronnie el novato. ¿No estás preocupado de... O una vez pagado un nombre de... ¿No? Sos el poli malo, el que puede corromperlo. Eso es todo. Ese es mi punto de orgullo. Fuck yes. You're part of the old guard, the ancient guard, the most corrupt, unholy cops in the land. Chill out like the black dragon you are. ¡Puta madre, sí! ¡Sos la vieja guardia! ¡La guardia antigua! ¡El más corrupto! Uno de los policías más corruptos y no sagrados de la ciudad. Cálmate como el dragón negro que sos. Sos una mierda humana. The fat man does the same, sinking deeper into his chair than one would think is physically possible. He seems to be enjoying your little display. El hombre gordo es lo mismo, hundiéndose más profundamente en su silla que uno podría pensar que es posible. Vas a estar disfrutando tu pequeña muerte. Good. Now lean in with some corruption. Bien, ahora hundite en un poco de corrupción. That we do, Harry. Let them say what they will about you and me. We're both born fighters. Eso hacemos, Harry. Déjame decente. Déjalo que digan lo que vos y yo. Vamos, somos luchadores natos. Ok, mi nombre completo en realidad sería... Entonces... Harry... Ah, no me marca toda la concha de su madre. Buen intento con la silla. Un buen motivo para otros invitados. Why, thank you. It's always nice when a fellow professional appreciates your work. Bueno, gracias. Es bueno cuando un profesional aprecia su trabajo. That's it. Now kick back and add a final flourish for dignity. Eso es. Y ahora, tírate para atrás. Dignidad. ¿A qué miras no se tiene? No digo que soy corrupto, soy racional. Ah, esa es la primera. ¿Para qué? Ahora voy a una sierpe para que te capaz, yo te crecer. Gordo.
You strike me as a reasonable man, Harry. I like that in a lawman. Let's cut to the chase, shall we? What can Everard Clare do for you? Miras como un hombre razonable, Harry. Me gusta eso, un nombre de la ley. Ok, ¿qué hacemos aquí? Dale. ¿Qué puede Edward Clare hacer por vos? No sé si es Edward o es Edgar. I think we'd like to ask you a few questions. Don't you think so, detective? Creo que nos gustaría hacer un par de preguntas. ¿No cree usted, detective? Whatever you do, don't ask him about the gun first. You don't want him thinking you're scared. No preguntemos por la pistola primero. Mira, me encontré con Joyce, la representante de la compañía. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. Ah, eso es muy bueno. Veo, no, todavía no llegué a ella todavía. Estoy muy ocupado por esperar. Espero que se estén llevando bien. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Una cosa que quiero ser bastante claro, Harry, este no es ningún tipo de unión contra corporación. Todos somos compañeros acá. Solo compañeros. Yes, we're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. Pero todos estamos haciendo lo mejor para Martínez. No creas que que no deberías trabajar con ella porque vos y yo somos buenos amigos. No soy un tipo celoso. ¿Qué pasó con el negociador anterior? No. ¿Por qué no le dejaste venir a ver? Vamos a empezar despacito. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. Si quisiera verme, encontraría la forma, como cualquier negociador. Y no tengo nada que discutir con un mal negociador. No, de hecho no se parecen absolutamente nada. Todavía estoy flaco. Todavía estoy flaco. ¿Y cómo andas? ¿Todo bien? Ok, ¿y qué le pasó al negociador anterior de Gaumont? ¿Qué pasó con el negociador, señor Gaumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. ¿A qué te refieres? ¿Qué, Harry? Nada, lo dejé ir. Hizo concesiones para la compañía en las negociaciones previas. ¿Por qué dejarías un aliado así ir? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Muy antiguo, Harry. Le quiero pasar más tiempo con su familia. Dios sabe cuánto fue. Lo llamaste petizo. No, lo llamaste enano. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Harry, tengo gente pequeña en mi organización. Nunca llamaría a alguien un enano. ¿Qué es esto? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Honestamente creo que estoy pensando que vos sos un enano, Harry. Estoy jodiendo, no sos un enano. Nadie lo es, somos compañeros. No, eso no quiero darle. Pero Joyce parece que la unión la está medio como ignorando. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. Sí, despreciando, claro. Esto no es un casino, Harry. La verdadera gente, las viviendas de la gente están en juego acá. Pero esto es un casino para la gente rica. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. La expresión lo hace clara. Esto es un comportamiento infantil e irresponsable. Joyce dijo que la antigua unión, la antigua líder de la unión desapareció bajo circunstancias misteriosas. ¿Qué pasó? Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Desaparecida. Harry, la mujer dejó su cacerola en el horno y no pudo llegar acá en tiempo para votar.
Oh, estereotipo clásico. Reafirma mis sospechas de que la funo. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Ay, dejé mi cacerola. Mejor que vaya reviso. La elección puede esperar. Cuando volvió la cosa ya había terminado. Mentira, mentira, mentira. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Qué raro, Joyce no mencionó una cacerola. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. Harry, 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 no te centres en cosas chicas. Quizás fue una estofada de conejo, o un secador de pelo, o una plancha. El punto es, no estaba ahí. El caso no estaba ahí. El mío sí. Claro, por la guita, hijo de puta, ¿no? This particular brand of humor he has, it makes for a fine distraction. Este tipo de humor que tiene lo hace una fina distracción. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now. Si estás buscando sangre derramada, entonces ciertamente está su expresión o su forma. Nunca hablemos de algo más. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. Claro, Harry, déjame contarte una cosa. Está perfectamente bien compartir cualquier cosa que discutamos con esta Joyce. Es una organización completamente transparente. Ajá, sí, claro, completamente transparente. Muy gracioso. Ja, 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 ja. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. No tengo interés en lo que está haciendo y no tengo nada que esconder. Tu negocio es tu negocio, respeto tu privacidad. Solo acordate, nada de esto es secreto. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. Contale de todo. La foto de mi hermano, mi reloj cantante de pez, madre. Lo obeso que estoy, lo que estoy haciendo con toma perdida. Contale todo. Everett no le importa. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Es interesante contar a la gente cosas sobre el otro, ¿no? Pues bueno, ¿no? Hay que apuntar por el tipo colgado. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. Oh, claro. Esto es cosa principal acá. Por eso todo eso está así. Se mantenéis. Sé todo lo que pasa por acá y amaría discutirlo con vos. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Entiendo que no es secreto que el linchamiento está conectado al paro. Mucho que hablar. Nada. Honestamente me estuvo pensando profundamente. Entiendo. Necesito que me entrevistes. Siento un pedo, pero no voy a decirle nada. No le voy a dar el gusto, hijo de puta. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Pero hay una cosa que me estuvo manteniendo despierto estas noches. Quiero hablar de lo... Digo, si pudiéramos salvarlo con calma, intercambiar información, podríamos traer estas cosas así nomás. Yes, that sounds good. Let's do that. Sí, hablemos de eso. Por favor, hagámoslo. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Pero no puedo pensar con esta cosa pesándome en la conciencia. Son oficiales de policía, ¿no? Tengo una idea loca. Ustedes son básicamente máquinas aperturas de puertas. Increíblemente talentosos abriendo puertas. Oh, concha.
He abierto un par de puertas en mi vida. And I'm sure you're going to open this one with flying colors, Harry. This really is very simple and there's nothing shady about it. Estoy seguro que vas a venir esto también constantemente, Harry. Es realmente simple y no hay nada oscuro sobre eso. Y cuanto a que hay algo bastante turbio atrás, dale. An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Una excelente oportunidad se presenta. Podrías ganarte la confianza del altivioso, pretender que juegas. Y entonces, pues, no sé. ¿Qué puerta es? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Ah, nada. Es un... Deja. Nada que pase. Oh, concha. Vamos como de deja. A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Una comadreja que habla mucho. Cuando las comadrejas sienten que nadie lo está mirando, empiezan a actuar raro. Boluda. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Solo ando ahí, desbloquear la puerta y dejarla abierta. Ese es un peso para mí, Harry. Solo quiero que... Bueno, dale. Después tenemos que hablar del asesinato. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. Fantástico, mi amigo. Déjame... De hecho, podemos llegar a esta amistad al próximo nivel. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Puede estar en la llave de mañana. Está en las puertas. Mañana es un agente libre de la Unión. Opciones especiales, socialistadora, un verdadero pensante. Te voy a decir precisamente qué puerta. Una última cosa, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Solo abrí la puerta. No tienes que entrar ni nada. Solo quiero que la comadreja llegue a casa y vea la puerta desbloqueada. Y no me vas a preguntar cómo carajo entré, ¿no? Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. Honestamente no quería traerlo. Escuché que te convertiste en la... ¿No? Mira, fue una táctica. Necesitaba entrar. No es como que soy un racista ahora. Era más fácil convencerlo y decirle que tenía razón. Era más rentable. Of course, Harry. Of course. You're not some kind of a fantastic racist now. And rest assured, no one's gonna hear about it. Claro, Harry, claro. No sos un tipo de racista fantástico ahora. Me aseguré de nadie va a escuchar de eso. Ya se esparció, ¿no? No one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me. Word of how racy it got will never leave Martinez. Nadie va a saber qué hiciste con la raza, Harry. Tu locura de raza va a estar segura conmigo. La palabra de que tan acababa de dar Martinez. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Sin embargo, te aseguro, soy un hombre muy bien informado. La información me llega incluso antes de tener la chance de pedirla. Me llamaste señor Dubois. ¿Por qué? O sea, mi nombre es Harry Dubois. Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Claro, como las formalidades. Vos llamame Evo, vos me llamaste Evo, yo te llamé Harry. Así que Harry es mi nombre. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Por Dios, es cierto, no quería creerlo, pero sos un policía anémico fantástico de ciencia ficción, ¿no? ¿Cuáles son las chances de eso? I think the odds of that are very low. Creo que las chances de eso son bajas. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. Puede ser buena idea esconder tu confusión. Digo, ver cuál es su juego primero.
mi memoria está bien, yo lo estaba probando. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out with my big fat folder. Está bueno de escuchar, Harry. Aparentemente mis fuentes estaban equivocadas. Sin embargo, si vos tuvieras un espacio de memoria escondido, te puedo ayudar con mi gran carpeta. Words flow like a river of honey from his lips. Las palabras fluyen como un río de miel. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. Supongo que la palabra se lleva. En realidad, más no hay problema. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? ¿Estás tratando de decir que tenés alguno de tus documentos? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Creo que a nadie le importa. Harry y yo estamos hablando de su identidad perdida. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. No es antes. No es inteligente. Muestra que está. Haz un par de pruebas. ¿Sabes dónde vivo? But of course, Harry. Your precinct is the 41st and you live in Jamrock. You're a Jamrock boy. A long way from home, but that's okay. Claro, Harry. Tu precinto es el 41 y vivís en Shamrock. Sos un pibe de Shamrock. Poco lejos de casa, pero está bien. He doesn't really seem to know any more about it. No pasa saber nada de esto. ¿Dice qué tipo de policía soy? Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. Bueno, Harry, si tuviera que resumir una palabra sería... Te disculpa mucho. No disculpa mucho, soy confiado. Well, you sure come off as very confident in all our interactions, Harry. You're a real man's man. Bueno, salí muy confiado de esas interacciones, Harry. Sos un verdadero hombre. Necesito 11. Necesito 11. Tengo 5. O sea que necesito un 6. ¿Dónde conseguiste esa carpeta? Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. Ah, esto. Mis amigos en tu organización me lo dieron, Harry. This translates into, haha, you guys are so corrupt. Esta es la opción. Jaja, ustedes son tan corruptos. I find that very suspicious. May I have a look? Está muy sospechoso. ¿Puedo revisarla? I'm afraid this is meant for Union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Lamentablemente esto es solo para los ojos del señor, señor Kitsuragi. Estoy seguro que entenderá. Continúa, Harry. ¿Sabes algo de mi familia? Mujer, hijos o... Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man, do you strike yourself as a family man, Harry? ¿Familia? Harry, no sos un nombre de familia. No hay un solo tipo de familia acá. A menos que creas que sos un nombre de familia. ¿Qué tal vez que sos un nombre de familia, Harry? Ah, la mierda la familia. Family, Harry, is the most important thing in the world. La familia, Harry, es lo más importante del mundo. ¡A la mierda! Necesito un 5. Papi, dame un 5. As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pets it. He's hiding it from you because it's not a real RCM folder. It's just another one of those brown folders you saw in the file cabinet. Mira la carpeta, Eva. Bueno, la está escondiendo de vos. Porque no es una verdadera carpeta RCM. Solamente es una de esas carpetas marrones que viste en la fila. Eso no es una carpeta del RCM. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. You should do something about them. Ok, Harry, me tenés. Esta
Esto es del censo, del budio de censos, no el RCM. El budio de censos es absolutamente corrupto. ¿Te voy a hacer algo con ellos? He got the name from the Census Bureau, and everything else from your actions here in Martinez. Tuvo tu nombre del budio de censos y todo lo demás de tus acciones acá en Martiniz. Yes, yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man. So is there anything else I can do for you, Harry? Sí, señor Kitsuragi, de censos de budio como dijo. Soy un hombre muy ocupado, ¿hay algo que puedo hacer por vos, Harry? That means he doesn't really know anything about you. Eso significa que no sabe realmente algo de vos. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery for the time being. Una pena. El misterio de vos va a tener que parecer un misterio por el tiempo. Así que el budio de censo dice que mi nombre es Harry Dubois. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Ok. Sí, es lo que dije. Tanto, ¿sí? Avancemos. No voy a ir ahora, pero puede que hablemos después. Wait. You need this to get in and out through the gate. Genial, no quiero estar tapado acá. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Acá, sos uno de nosotros ahora. Un verdadero hombre de unión rojo y blanco. Cuídate, Harry. Yes? What do you want to know? Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Ok, ¿qué quieres saber? Cualquier cosa, no puedo cualquier cosa. Quizá puedas decirme qué sabes. Una mujer joven me dijo que mi señor fue colgado y el manager cree que lo hizo. Eso es todo. Then you are not that far behind, actually. Do you want me to brief you? Entonces no estás tan lejos. ¿Que te informe? Sí, por favor. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Hace 3 días, el escritorio de emergencias RCM recibió un reporte de un guardia de seguridad que fue encontrado colgado en Martinez. Un llamado anónimo dijo que había un cuerpo colgado en Whirling Rags en cafetería. El cadáver no había tenido más testimonios. Nadie había venido a investigar. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Durante ese tiempo, la víctima fue sacada de sus pertenencias. El llamado no lo identificó y utilizó la palabra de linchamiento. Hay una disputa activa de trabajo entre los trabajadores de puertos locales y la compañía de logística Wild Pines. Me contaron que era muerto como parte de esta disputa. ¿Por qué no sabemos nada del que llama? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. No se identificaron de ninguna forma. El tono era utilizando una forma de un tipo. El escritorio podía identificarse ni siquiera por ni el sexo. Entonces, ¿por qué esconderse? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Hay un fuerte prejuicio contra involucrar al RCM en lo que parecen problemas de unión. Los trabajadores de la Unión de Puerto, estos son la policía de facto Martinez. Ahora pareciera que empezaron a ejecutar. No podemos permitir eso. Ok. Entiendo. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Solo podemos encontrar por nuestro trabajo encontrar al asesino. Eso es descubrir y arrestar al asesino. Good.
Ok, pareciera que mi nombre es Harry de Bois. Elysium significa Welford en Ardan. Ojo. Contando agua de lluvia. The unpromising race. There is nothing I cannot possess. A ver. Acá está mañana. So, how'd you like our harbor? Entonces, ¿cómo te gusta este puerto? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. Sí. Yo toqué el trabajador. It's but a rest area on the path leading across open plains. Es una de descanso en el camino para. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Dale. Hablaste con el jefe, ojo a ojo, conforme. Ya no. La pregunta es: ¿Eva dijo algo de una llave o una puerta? A key, huh? What door is this key supposed to open? Una llave, ¿eh? ¿Qué debería abrir? Digo que estaba esperando que vos me dijeras. Of course, I got you. You don't know anything. Claro, te entiendo. Vos no sabes nada. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Tengo esa llave acá. Déjame avisarte, es bueno que nos ayudes durante. Trabajar solidaridad con el trabajo. No estoy haciendo esto por motivos políticos. Oh, so the none of the above type, are you? I get it, I get it. I like to keep my distance too. But it doesn't matter. It's a good thing you're doing. Thanks. Ah, ninguno de los de arriba. No, ok, entiendo. Me gusta mantener mi distancia también. Pero no importa, es bueno que haces. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the wailing and rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Lo que está buscando es un sótano, es una puerta de sótano atrás del invernadero. El que está atrás de Willing y Rax. Es todo lo que sé. Nuestra organización es lo que llamarías compartimentalizada. Significa que nos mantenemos fuera de eso. Okay, but where did you get the key from? Ok, pero ¿dónde conseguiste la llave? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. Me lo dio el conserje. El flaco. Me mantuvo, bueno, hablamos de la vida y de cosas que realmente importan. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Nada de esta basura, esta joda. ¿Qué es esto? Para alimentar a estos pibes, supongo. Algo que tenga que saber esta goma de deja cuando llegue a casa. I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Soy un trabajador de puerto más filosófico.
Como me gusta pensar en lo que damos. Justo, ¿quién soy? ¿Quién sos? ¿Por qué estamos peleando? He means he's not going to tell you cause he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Everard. Dice que no te va a decir porque no sabe. Pero va a tirar. Pero va a alargar la boca ahora que trabajas con el bar. Who he is and what they're fighting for? This is interesting. ¿Vos? ¿Quién sos? Eso es interesante. ¿Alguna idea de quién puede matar al colgado? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? El mercenario, ¿eh? ¿Quién pudo haberlo matado? Es realmente la pregunta. ¿Quién haría alguna cosa? Mira, yo creo que el puerto es un área de sospecha. ¿Hay algún trabajador del puerto involucrado? Yo creo que Hugehead. What a thought. Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. ¡Qué pensamiento! ¿Por qué los nobles trabajadores caerían en una cosa? No me desprecio ser empujado, claro. Your dead guy was an enemy combatant. El hombre muerto es un combatiente enemigo. Por proteger el negocio. He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Es un agente de la oposición, intentando eliminar todos nuestros honorables esfuerzos. ¿Vos lo mataste? No creo. I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men. No soy el tipo de asesino. Las organizaciones grandes como la Unión tienen todos tipos de gente, con todos tipos de habilidades. He's not lying about not doing it himself. Está mintiendo de no hacerlo él, pero sí pudo estar involucrado. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. Gracias, esto fue de uso limitado, pero gracias. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. Bueno, deseo lo mejor en tu búsqueda. Voy a decir que no es mi búsqueda. ¿Y por qué están de paro? We're negotiating our share. Estamos negociando nuestra parte. ¿Tu parte? Aye. Sí. ¿Qué tan para no son pagos o pensiones? This stuff, they already covered. Esto ya está cubierto. Podemos tener los beneficios, es algo. It's not enough. Not enough to get ahead. More about keeping us in our place. No es suficiente, no para seguir adelante, más de mantenernos en nuestro lugar. Ok, ¿cuánto querés? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. Todo. Sin embargo, ahora queremos que todos los trabajadores estén en parte de la compañía, para tener parte en la decisión del proceso. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page, communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. Esta charla sediciosa suena como comunismo. Para que estemos en la misma página, el comunismo básicamente quiere matar a la gente rica o deportarla de vuelta a un campo de trabajo en Grad. Pero no digas eso tan fuerte si sos comunista. Qué bueno que no lo soy. Edward, ¿qué puedes decirme de él? I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Creo que es mejor quedarte propiamente ahora que lo conociste. En mis ojos es un hombre. Es un organizador capaz y un hombre de negocios decente. Pará, ¿y qué ventajas te da la unión? I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his own. Creo que tenés que ser el jefe. Domina el puerto, hace negocios con los dueños y otras partes. Gente. Vida por los propios, sí, las pelotas. Pero extorsión. No, lamentablemente tengo que ir con Joyce. By that, you mean corruption? ¿Por eso se refiere a corrupción? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world... Ay, por Dios, ¿por qué no sería corrupto? Vivimos en un mundo desordenado y duro. En este mundo...
The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. El viejo es corrupto para nuestro beneficio y lo sabemos. Lo apreciamos incluso. No, precisamente no es tan sibadita. ¿Qué mierda es sibadita? Extravagancia y profusión. Parecía bastante llamativo ese escritorio. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Era razonablemente superfluo, ¿no? Es su prerrogativo. Pero no es como que quisiera ser un santo o un hijo de puta corrupto. Esa sería una ilusión manipulativa. Ok. Se remiten insultos, pero no lo otro. Ok. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Aparte, no hay sistemas no corruptos en el mundo. Y el moralismo es lo más corrupto de todos. This man has political theory, and it has not failed him today. Este hombre tiene teoría política. Y no le falló hoy. No. ¿Comunista? I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. No, no creo que sea un comunista. Veo algo de valor. No voy a decir, quiero todo eso para mí, es una noción simple y antigua. No es ciencia. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Incluso un pibe débil puede pensarlo. Las únicas cosas que alguien tiene que entender es no puedo o no debería. No deberías tomar lo que no es tuyo. Then how can anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Entonces, ¿por qué debería? ¿Por qué cualquier cosa sea mía? No está bien, no tenemos que estar de acuerdo. El mundo es suficientemente amplio para todos. Ok, entiendo, déjame poner otra cosa. Sure thing. Claro. This was great. You feel mentally reinvigorated. Esto fue genial, te sentís mentalmente invigorado. Tengo que ir. Ok, ya se está haciendo de noche. The tear machine stands. Your bottles clunk. Can I help you? Yes, have you got it? ¿Puedo pagar con este cheque? You must be joking, right? You come here, trash everything, and now you try to pay with a novelty check? Me estás jodiendo, no, venís acá, se pierde y tratás de pagarme con un cheque, ¿no ves? ¿Eh? This isn't a game show. I'm not going to accept it. You owe me cold, hard money. I want to see that money in the palm of my hand. Every single cent. Esto no es un juego, no voy a aceptarlo. Me debes plata y todo lo que quiero ver es... Bueno, cada You centavo. can cash it in at the local frit near the harbor gates, though it might not be enough to cover it. Yes. Ah, en fin, que puedo cambiar. Eso es una bendición. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Entonces, ¿por qué no sé nada? Ah, no, quiero cambiar esto por 25.000. Wow. I didn't know you worked for the union, sir. Oh, no sabía que trabajabas por la unión, señor.
anything else I can do for you? No, you don't work for the Union. The Union works for you by supplying you with cash. No, no trabajas para la Unión trabaja para vos. Dándote plata. Bien, me faltan 100 reales, la concha de su madre, no llego. No sé, ¿cómo mierda llegas a tener 130 reales en el primer día? This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin, a thick layer of graffiti. That's Kuno on the lens. Under the graffito, you know this to be the star of... The church looks old. Around the large wooden building, you see chunks of sea ice gathered on the beach. Entonces, si mal no recuerdo, lo que me habían dicho era que... Just an ordinary wall. Nothing to see here. Let's be on the way into the building. Acá. This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. La puerta está atrás. Los clavos de cobre están teniendo... primero escuchamos a alguien. The door is slick with rain. You don't hear any movement inside. In fact, it's oddly silent in the yard around you. No birds chirp. You try to be as silent as you can. It takes a bit of rattling of the handle to loosen the bolt. Vamos a decir todo. Esto debe ser la puerta que no puedo escribir. Los clavos de cobre manteniendo se convirtieron de verde mal y en Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. Estar silencioso, apagarlo, los pensamientos ponen en tu cabeza. El mundo es como... This is the flag of Revachol, the suzerainty. Esta es la bandera de Revachol del suzerainty. ¿Y qué con el sol? This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. Este no es un solo sol, pero son múltiples pequeños soles bailando alrededor del gran sol. Este es el milagro del sol de Sevenol. ¿Y qué es el milagro del Sevenol? It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex halo phenomena is how old Revachol got its flag. Es una anomalía atmosférica óptica que aparece en invierno en clima frío. 6 pequeños soles alrededor de uno grande. Este complejo fenómeno a los fenómenos es... Mira la vieja bandera de Susanai. The tenant is an old-fashioned guy. El habitante es un tipo... By old-fashioned, he means very right-wing. Por vieja escuela se refiere a muy de derechas. The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun sewn onto it. Like all feudal flags, it looks like a children's drawing. La bandera no parece importarle, solamente una tela colorida con un sol cosida en ella. No todas las banderas feudales parecen dibujos.
row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes, and others. Una fila de tazas. Tazas está en el mueble. Una mujer oscura moviendo con manos. Una más profunda moviendo papas y otro. A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. Un pequeño golpe. Aunque alegre, las imágenes del cerámico te hacen un poco incómodo. There's something disdainful in the way the curves and lines of the bodies were drawn. Hay algo despectivo en la forma de los curvos y las líneas con los que fueron dibujados. ¿No pertenecerá ahí la taza amarilla? The images betray a lack of interest in human beings. They are merely unflattering caricatures. Las imágenes traicionan una falta de interés en humanos. Solamente son caricaturas sin sentido. ¿Y a qué te refieres con disco? The owner of these mugs doesn't like people of other ethnicities very much. El dueño de estas tazas no parece darle las otras etnicidades mucho. Típico pelotudo. This person is unhappy. Esta persona es infeliz. The lieutenant picks up one of the mugs, then puts it back down with a look of disdain. El teniente mata unas tazas y la devuelve con un toque de atención. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Me estoy sintiendo mejor de entrar en este departamento de hombre. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo. Comparemos razón. Yes, your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. Sí, tu amigo de taza rota puede que esté muy cómodo acá. El mismo humor, las mismas líneas de chistes. There's the missing tin soldier. Whoever lives here might have used the Whirling's container to dump his trash. Ahí está el soldado perdido de té. El que haya vivido acá puede haber usado el container de William para tirar su basura. And now they've drawn the ire of the Union. The plot thickens, as they say. Y ahora trajeron la ira de la Unión. El caldo se espesa, como dicen. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other clues down the road. Una pequeña pista interesante. Veamos a dónde va. Pistas que tienen forma de conectar mágicamente otras pistas en el camino. Perhaps you should break into apartments more often. Se debería centrar en cosas. ¿Departamento más seguido? ¿Crees que es la misma persona que puso los cuerpos muertos en la basura? Who knows? I'm not expecting too much from these clothes in the trash lead either way. It might turn out to be some random local matter, but still, a nice coincidence. ¿Quién sabe? No estoy esperando mucho de esta ropa en la basura. Puede que sea algún tema local. Bueno, sí, una buena conciencia. You could ask Everard who this person is once you're done here. Puedes preguntarle a Everard quién es esta persona. No termines acá. Listo. Trying to sneak up on me. Cuarto Quidditch es mucho más grande que esto. Esto vale más de todo lo que hay en You're back. Good. What can I help you with? ¿Volviste? Bien. ¿Con qué les puedo ayudar? Por cierto, estuve hablando con Everard Clark. You have? And how did you like Mr. Clare? ¿En serio? ¿Y cómo te agradó él? No me agradó. Son demasiados chistes pelotudos. Oh, come on now.
He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually... Ah, dale, tiene sus usos. No como hubiese estado en poder todos estos años. Oh, pará. De hecho... Corruption. That's how he's done it. Fantastic, verm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. Corrupción. Así lo hizo. Fantástica corrupción de sanguijuela en el fondo de la tierra. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. La posición de mi colega, de mi inusual colega, no refleja nuestra política oficial. Espero que entiendas. La RCM no elige a ambos. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt verm myself. However, if you felt like discussing something... Claro, y no espero que compartan algo de lo que dijo conmigo. No soy una sanguijuela corrupta. Sin embargo, si quieres discutir algo, ninguno de los bandos se puede. How could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. ¿Cómo podías frenarte? No somos humanos. ¿No estás curioso de escuchar la toma de posición de otra persona? Es natural. Solamente estaríamos chusmeando. Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say about these things. Intelectualmente hablando, sería bastante interesante escuchar lo que tiene para decir de estas cosas. Me gustaría hablar de otra cosa ahora, si te importa. Of course, Detective. Should something come up later down the road, don't be afraid to drop by for a chat. Claro, detective. Si algo falta que venga, por favor, no tengas miedo de hablar. Until then, is there anything I can help you with? Hasta entonces, ¿hay algo con lo que me puedas ayudar? No, gracias, todo. Ya está. Bien, no hay más nada. Ok, el tab me marca todas las posiciones y todas las cosas que tengo en el tab. I like playing in the dark. Sharpens your nocturnal instincts. Feels like being on recon again. Me gusta jugar en la noche. Afila tus instintos nocturnos. Se siente como que están resumiendo otra vez. Parece que están jugando en un cráter. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Y el terreno provee una variedad interesante en un juego familiar. ¿Tiene algo que ver con los agujeros de bala que vi alrededor? Yes. It was left by heavy artillery fire. Sí, fue dejado por artillería pesada. Ah, entonces es un que dejado por fuego de artillería, ¿pero por qué? Why what? ¿Por qué qué? ¿Por qué se usó artillería pesada? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Porque eso es lo que pasa cuando los comunards secuestran tu país, ejecutan a tu líder supremo y los convierten capital en un matadero. Usas ordenaciones pesadas para acá. ¿Quiénes son los comunardos otra vez? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Comis, comunistas, socialistas, anarquistas, llámalos como quieras, solo elige el nombre. Vean. Sentimentalismo sin sentido. ¿Y vos usaste fuego de artillería entre ellos? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Lamentablemente no. Fueron los foráneos los que se hicieron arrodillarse. Pelearon valientemente. Demasiado valientemente. Tan valientemente que los limpian. Ya que no. Ya que no es nada. No. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda.
and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't so, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Deberíamos haber peleado duro. Como hicieron con su propaganda de culto del sexo suicida y las mujeres enojadas anarquistas. Anarquistas chifladas son mujeres, ok. Atadas a bombas de... Oh, no lo hicimos. Y tiramos calibre. Dios los bendiga, pero los cañones de sus reinos eran lo suficientemente grandes. It was probably a bit more complicated than that. Bueno, fue un poco más complicado de ahí. ¿Y por qué tirarle martillos acá, mi martillos? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Porque esto es una puta playa. Teníamos que aflojarlos a los comunistas primero. Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Sí, los militares coordinaron aterrizaje anfibio para tomar de vuelta a Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Martínez fue usado como uno de los 3 puntos de entrada de Revachol en la operación Deathblow en el 8. Los otros 2 están en Stella Maris y el Delta. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Acá es los sangrientos, donde la escuadra de la coalición primero hicieron aterrizaje y limpiaban esos perros, sacando a esos perros rabiosos afuera. Probablemente estamos jugando Pentán con sus cuerpos desgastados. Blood Ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Terreno sangrado. Ya arrancaste con René. Es como si no estuviera suficientemente enojado. ¿Para la coalición? Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. No en tapete oficial. Odio también a esos enemigos, a esos perros foráneos. Pero el enemigo del enemigo y todo eso. No es menor mal. Eso explica todo el daño de la guerra. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. Claro que sí, hijo. Oh. Tiraron mierda a esa ciudad antes de mandarse encima. Y funcionó también. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. El resto de la ciudad se limpió, pero Martinez se mantuvo como un monumento. Y ahora los socialistas de la Unión prácticamente están arruinándolo, están manejando el lugar. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still all influence. Bueno, es obviamente que es su propia culpa. Nosotros, vos, nosotros, la coalición, Revachol. A quien quieras culpar nunca te vino el trabajo. Oficialmente, el partido nunca se rindió. Claro que todavía tienen influencia. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Ni siquiera empezás a entender a los jugadores en la mesa. Aún así las circunstancias alrededor de... ¿Y vos qué crees? Thinking men have opinions on these things. Present one. No somos pensar así en estas cosas. No concuerdo con ninguna, porque me dice, esto es como debía ser, los socialistas suaves marcan el camino para la clase trabajadora dura, para la dura clase trabajadora para tomar. No, eso es comunismo, el comunismo se puede ir a la concha de su madre en todos los aspectos y en todos los sabores juntos.
en cuanto a mi respecto. Los poderes de Fodaño limpiaron nuestro quilombo y ahora nos dominan. Lo hacen. Esta coalición parece lo suficientemente capaz, pero no los eliminaste y ahora te dieron vuelta a la tortilla. Los comunistas solamente no entienden cómo funciona la plata. Oh, lo entienden perfectamente, simplemente se quieren hacer los hipócritas diciendo que no les importa. Nada, yo no pienso, solo hago. Nada, yo no creo. No creo, yo no pienso, yo solo hago. I'm just so damn sorry it had to be the coalition. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. Sí, solo me da tanta pena que haya sido la coalición. Después de 8 años peleando contra esas hienas y viviendo gatos para comer y comando meo en las montañas. I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned to Revachol, or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. Hubiese preferido que el verdadero honorable rey Guillaume me volviera a Revachol o incluso ese maldito payaso Freeze se hubiese levantado de la tumba y nos hubiese guiado. Lamentablemente no fue el caso. This royal failure weighs heavily on him. Este fallo real es bastante pesado. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. En lugar de eso, todo es sagrado y lindo este mundo. Todo lo que era sagrado y lindo este mundo fue sacado y ahora son signos de neón con anuncios de testificatorios. Influencia foreigna metiendo basura y música estúpida en la radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Esto es lo que comunistas se querían. Esto era su plan todo el tiempo. Esto es lo que querían para reemplazar. Eso explicaría lo de Felipe, el factor de Felipe III, ¿no? It doesn't. That was 100 years ago. Ain't got nothing to do with anything. No, que fue hace 100 años. No tiene nada que ver con nada. No basta Guillaume. A true king in both blood and mind led Revachol before Frisell. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Un verdadero rey tanto en sangre como en mente. Ni dio Revachol antes de Frisell. Hubiese sido mejor, pero los putos comunistas lo sacaron al exilio. Some manner of self-deceit is present in his thinking. Sounds like this Guillaume abandoned him, and he doesn't want to admit it. Un tipo de autodesprecio está presente en su pensar. Parece que Guillaume lo abandonó y no quiere admitirlo. ¿Y Frisell quién era? Damn Frisell. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Frisell. El rey que no pudimos proteger. Los carabineros le fallaron y la corona. Murió en manos del Hoi Polloi en una ejecución muy pública. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Mientras lo dice. Lo se ve ser chiquito, admitiendo que dejó al rey a la muerte. ¿Y qué es exactamente un suzerain? Suzerain is the king. Has everyone forgotten already? They've forgotten already. El suzerain es el rey. ¿No es... ¿Se olvidaron todos? Parece que ya se olvidaron. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. No vale la pena. Todavía estabas en la bola de tu papá cuando pasó. Cuando nosotros tuvimos el último guante contra la quinta y rodamos la caballería de Ticton. Bueno, casi por tiempo. I have really outdone myself. This is divine. Realmente me pasé. Esto es divino. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your heart gives out. Sí, es lo que necesitabas, Gastón. Más aguante en ese culo gordo tuyo. Espero que tu corazón se rinda. René, it's a little pleasures.
Life doesn't need to be a struggle. René, son los pequeños placeres. La vida no tiene que ser una idea. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Hola, oficial. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Nada, por ahora nada. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Las placas de madera dadas de la... cuando se ven cómodas. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Vamos a sentarnos después. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Puedes revisar las vacas. Es lo que se hace. There he still is, looking right through you with his white eye. Yes? What do you want to know? No, it's not. The lieutenant adjusts his collar. Good. Ok, no llegué a ningún... ¡Ay, no! Bien, boludo, bien. Looking for something odd? Come to... Right to work! Right to... When a bunch of beats me. There's something odd in the... Fine. It was probably nothing. Uy, monedas. Y tengo ahora 37.88 real. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Ya abrí la puerta. ¿Podemos discutir el asesinato ahora? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Una pregunta. ¿No viste lo que pasó? ¿No? He's trying to figure out if you're lying.
Mira, entre Whistle tenía la vieja Reballón. Yo sé que me diste. Mira, mi tato no era ahí adentro, así que no. No, porque va a encontrar una taza rota. Va a encontrar la taza rota. Tenía la bandera de Reballón. Exactly the kind of fascist memorabilia I was expecting. Weasel probably prays to it every night for the downfall of the Union. Exactamente el tipo de memorabilia fascista que estaba esperando. Whistle probablemente se... cada noche para la caída de la Unión. He was testing you, and you succeeded. Te estaba probando y lo lograste. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Cuando vayamos al grano, es momento para que hombres como vos y yo tratamos de descubrir quién mató a quién y por qué. La verdad policía va a empezar a pasar ahora, te prometo, Harry, va a ser bueno. Mira, dijiste que el linchamiento y el paro están relacionados. ¿Por qué? En realidad quiero saber por qué. Porque lo que pudo haber pasado es que le dijo que eso es en la concha de su madre y bueno, vaya, lo agarraron y yo. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Bueno, a esta altura me imagino que descubriste que el hombre muerto, ¿para quién está trabajando? Para los malos. Alpine nos envió a Star. Otra medida violenta de los de arriba para matarnos. ¿Para qué te refieres con eso? Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Harry, esta es una combinación de varios errores que cometió. Dio el grupo Wild Pines. Dando de tirar de abajo al paro enviando mercenarios armados. Pero uno. You mean our victim? O sea, nuestra víctima. A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Un contratista de seguridad, ¿puedes imaginarte eso? Trabajadores en protesta pacífica, unidos en el espíritu de comunidad y banda de asesinos tratados para tirarnos abajo con fuego. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. Hace un movimiento como si estuviera esparciendo balas. I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramoritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Hablo de bestias, asesinos duros de guerras proxy en Yisut, Semenine, Samarisa, lo nombrás y seguramente lo hicieron. Violar, matar, quemar pueblo, matar pequeños pibes para la compañía de señorita Pineapple, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Todo lo que hicieron acá lo trajeron de ahí. Todo lo que hicieron allá lo están trayendo acá. ¿Quién cometió el Revachol en una villa de tercer mundo? Honestamente, la única cosa que ni se debe matar al elefante del pueblo. Ah, el puerto. Seguí. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. No, personalmente no fui testigo de las brutalidades allá afuera. Tuve el lujo de quedarme en mi container. ¿Ves? Si necesito ir a algún lado, muevo mi container. ¿Para poder mover tu container? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. Sí, soy un hombre viejo, Harry. Mis piernas ya no son lo que suelen ser. Pero en mi oficina con ese grúa gigante.
Es realmente divertido, deberías probarlo. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Pero creo que es suficiente de mí y mi container divertido. Los asesinos que la compañía contrató, creo que eran 3. Todos tipos duros de comando. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Uno de ellos se puso suicida. Está borracho, violento y un poquito violador. Wow, incluso con su propio negociador no puede controlar. Por eso nuestro pi es nuestro flaco, el que le gusta estar colgarse y árboles. By negotiator, you mean Joyce? Y por negociador te refieres a Joyce. Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Harry, lo que tienes que darte cuenta es que los trabajadores de puerto no somos boludos. Y vos sos un pelotudo. ¿Vos pensás en serio que yo me trago ese cuento? We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Nos pusimos duros, Harry. Todo este barrio lo hace. Nos empujaron suficiente mundo y respondemos. Y cuando lo hacemos, empujamos a matar. ¿Quién realmente hizo el empuje? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood. Making sure everything runs smoothly. Hay un ala militar en la Unión, un grupo de personas cuyos trabajos no involucran trabajo manual, pero mantener la paz en el vecindario. Están seguros de que todo funciona bien. That sounds a bit like organized crime. Eso suena como crimen organizado. Porque lo es. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Son como ustedes. Gente idealista que solo quiere estar seguro de que las cosas malas no pasen. Y si ya pasaron, bueno, el castigo debe seguir. Again, that sounds like organized crime. De nuevo, eso suena como crimen organizado. ¡Que lo es! So these idealists killed our victim? Así que estos idealistas mataron a nuestra víctima. One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Un día Titus Hardy, el líder de la facción de Tener la Paz, viene y me dice: jefe, este fervor socialista demócrata nos condujo a matar esta bestia que estaba jodiendo la tierra. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Realmente lo dijo diferente, pero esa es la idea. A mí me sonó como que lo mataron. Le di 2 semanas de pago y le dije que tuviera un perfil bajo para evitar una respuesta. Aren't you worried we might arrest them for this? ¿No estoy preocupado de que lo arrestemos por esto y a vos por cubrirlo? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Ah, no para nada. Estos son el tipo de hombres que sean arrestados. Son pibes martineses, duros y pidos. Quiero ver al hombre que se los lleve. Aparte, mandé a mi abogada para que los cuide. If he's just boasting, then it sure doesn't feel like that to you. He's not worried. Si estás jactando, entonces seguro que no es para vos. Ni se preocupa. He places a lot of faith in that lawyer girl. Perhaps this is a tactical error. Anyway. Había una colección de tazas coloniales. Encontré una similar en la basura con las ropas del hombre. Racist mugs in the trash and in the apartment? You guys are just light years ahead of me. Esas rasitas en la basura y en el departamento. Ustedes están años luz de mí. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I No voy a do hacerlo best, más. helping people. With the power of politics. Tengo tanta confianza en la vida de su organización. Estoy agradecido de hacer esto
Y déjame que lo que yo sé es mejor. Ayudar a la gente con el poder de política. Yes, yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Sí, sí. ¿Crees que esta comadreja está conectada al asesino? Oh, no, 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 no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. No, 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 no cruzo caminos así. Todo lo que quiero es que tengan éxito en su investigación. Nunca complicaría las cosas para vos. Es decir, no nos vas a decir porque sabes que hay una conexión. Oddly, it seems to be true. Que esta comadreja pudo haber limpiado después de los asesinos. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high caliber case like this. Créeme, Harry no es nadie. Solo un pelotudo, nadie de... No. No puedo imaginarlo conectado a un caso así. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are known to be neat freaks. I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Pero vive cerca, quizás es una comadreja pedante. Los fascistas son conocidos por ser tipos raros. ¿Me siento realmente detective de Harry? ¿Estoy entendiendo esto bien? Nada. Of course, Harry. Stoic silence. I like that. Very befitting a police officer. I'm not a real detective. You are. Claro, Harry, silencio estoico. Me gusta eso. Muy puesto para un oficial de policía. No soy un detective real, vos lo sos. Bien. ¿Cómo sabés que los funcionarios fueron contratados con la compañía? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. ¿Cómo lo sé? Déjame que te cuente. Esta gente es su modus operandi, es lo que hacen. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. El invierno pasado, unos trabajadores a Terminal E fueron en un pequeño paro. La compañía envió a Sediment, un contratista de seguridad. El paro fue por los derechos de los trabajadores para tener calzado protectivo, Harry. Ajá. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. Estos flacos vinieron y empezaron a lastimar gente. Te voy a decir, Harry, que no estaré sorprendido si la misma compañía de mercenarios, después de cierto rebranding, y estoy seguro de que no me sorprendería ver una armada de scabs bajo las puertas. So you believe the scabs were organized by the security contractor? Así que crees que los scabs fueron organizados por los contratores de seguridad. You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Vos lo dijiste, carajo, uno de esos parece bastante bueno para sacar al elefante proverbial. Los hombres no pasan por... Realmente caen ahí durante los paros. That does sound quite unlikely, yes. The big guy leading the scabs at the gate is colossal. Es bastante raro, sí. El gran pibe eliminando los scabs es bastante colosal. He's not scared of them. If anything, he likes them being here. Strange. No tiene miedo. De hecho, les gusta que estén ahí. Mencionaste una abogada. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Oh, Liz es buena. Pagué por ese título de ley. Cuenta, pensando que iba a salir todo bien, pero la puta madre de Harry salió como una socialista de marca. A veces me asusta con... Bueno, contame de Tito Hardy y su banda. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Oh, son buenos hombres, solo todos los 7. Miembros de Unión Ejemplar. Todos trabajando para avanzar su posición democrática. Miembros centrales. 7. ¿No había 8? ¿No había 8 pisadas? Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative.
El viejo tío solía manejarlo, pero las cosas realmente se pusieron cuando Titus tomó las riendas y nombró el grupo tercero. Tengo que amar su iniciativa. Ahí puede que sean 8. Interesting. Who's second in command? Bien. ¿Y quién es el segundo? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Todos son tipos geniales, líderes naturales. Lo que haya pasado, estoy seguro que tienen los mejores intereses en Martinez y Revachol. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Trabajar con ellos, carajo, hacerles una entrevista, pero no les pelees, solamente son como vos. Hombres que les gustan la cerveza, las mujeres y un poco de orden en sus calles. Ok, ¿y dónde los encuentra? You know what, Harry? I got a feeling they're gonna show up in full force tomorrow. ¿Sabes qué, Harry? Tengo el sentimiento de que van a aparecer mañana. The lieutenant marks something in his notebook. En el futuro puede usar yo. ¿Puedes decirle a los pibes de Hardy que cooperen? But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. Claro, es lo menos que puedo hacer por mi amigo, Harry. Voy a hacerlo después de concluir mi tarea. When you meet this Titus, tell him about this. See what he has to say. Cuando conozcas a ese Titus, decirle de esto. Vamos a ver qué tiene para decir. Also, Harry, here's 5 real. Ok, está en real. Ah, ¿por qué me lo das? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 real. Ok. The lieutenant watches you pocket the banknote. He looks a little puzzled. Good boy, a real team player. Now, do you have any more questions? Buen pibe, un gran... Bueno. Ah, ¿tenés más preguntas? No, pues no Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. ¿Una buena charla? No estoy seguro de que hiciste mucho camino ahí. Estaba esperando que abriera el caso, sí. Carajo, quería incluso contarte lo que había alcanzado con este paro. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. No sé lo que pasó, Harry. Pensé que podía ser como el señor Martinez. Y de hecho quería yo te contar tu arma. Me parece que no puedo confiar completamente en vos todavía. ¿Todavía? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Sí, Harry, es como que no puedo confiar en vos. Quiero, pero no puedo. A man of the left. So you have to be a social democrat. Un hombre de izquierda. Tiene que ser un socialdemócrata. He caído bajo hoy. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Fue muy lastimado en su pasado por gente que no eran demócratas. Este es otro esquema de corrupción, ¿no? No soy ni de izquierda ni de derecha, ahora que mi corazón me dice. What does your heart tell you about your lost gun, Harry? Does it tell you to forget about it? Or do you think it wants to be found? I think it's lonely and cold. I think it wants to be found, and I have a proposal for you. ¿Qué es lo que quiere tu corazón de tu alma perdida, Harry? ¿Quiere que te olvides? ¿Quiere que te encuentres? Creo que está triste y fría. Quiero que lo encuentres y tengo una propuesta. And what would this entail? Y que involucra. Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Una vez más, no quiero nada inético o ilegal de vos. O sea, esto es completamente ilegal. Solo quiero 2 firmas de esta pieza de papel. Y quiero que la envíes a mi contador. Ok, pero ¿qué son las firmas? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth center in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Me alegra que preguntes, Harry. La Unión va a construir un centro moderno de juventud en Martinez.
Pase derecho, vamos a sacar a esos adolescentes de las drogas y en roller skates. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Hay una pequeña calle en la costa con casas viejas. Muchas se han firmado, necesito 2 más para tener esta misión. Sí. Ok. Kim. No veo 10. It depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Depende, no creo que lo que tengamos de Mr. Clare sea muy útil. But, he thinks, it's your call. Pero, As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martinez, and maybe even help you figure out who's behind this killing. pero como dije, me pesa a mí mucho. Y una vez que realmente empecemos a hablar, te voy a dar las llaves a Martinez. Y hasta te puedo ayudar a quien está atrás de todos los asesinatos. He's saying as little as possible, as vaguely as he can, deliberately omitting things. Está diciendo lo más poco que pueda tan vagamente como puede. Deliberadamente emitiendo cosas. Bueno, ¿dónde está este lugar? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. En la costa, Harry, cruzando el canal. Hay un cul-de-sac, una pequeña. Vas a encontrar, confío en tus habilidades detectives. Ya se contó. ¿Qué le va a pasar a los actores? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth center, designed by the best architects from Stella Marie. Van a tener que lidiar con el ruido de construcción por 6 meses y me está viviendo como reyes. Al lado de un tour diseñado por mejores arquitectos en Stella Maris. Is he absolutely sure the tenants won't be thrown out in the street? ¿Está absolutamente seguro de que no va a tirar a la calle? ¿Está seguro de que ninguno va a terminar en la calle? Am I? Harry, these people, Martinez is the most important thing in my life. I would never let anything bad happen to them. ¿En serio? Harry, esta gente, Martínez es lo más importante en mi vida. No dejaría que nada malo le pase a ellos. La concha de tu madre, obvio que sí, porque te conviene. We're gonna build a youth center there. The value of their properties goes up and kids have a place to play in. I'm looking out for these people, not pulling the rug from under them, Harry. I'm looking out for all of Martinez, not just the harbor. Estoy construyendo un centro de juventud ahí. El valor de propiedades va a subir y los pibes van a tener un lugar para jugar. Estoy cuidando a esta gente, no sacándolos de ellos. Estoy preparándome para el bien de Martínez, no solamente el puerto. He means it. Ok, si paso por ahí los voy a buscar. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here. Me das alegría de corazón, Harry. Un placer estar trabajando con vos. Toma. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the waterlock, but they should fix it by Wednesday morning. Están las firmas de Isabel Sadie y Lillian Carter. El cul-de-sac está pasando por la tienda de Imperio, ¿cierto? ¿Qué tal? Escuché que hay problemas con el cierre de... Sí, pero eso deberían arreglarlo el miércoles por la mañana. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then we can talk about your gun. Una vez que tenga las cosas, envía esto a DC022 La Rocca en la Delta. Entonces podemos hablar de tu arma. Ok. Chao, chao. See you soon, Debarder. Chao, Just Debarder. kidding, but not too much. Te jodo, pero no más. Guillaume Le Million. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite, amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single, Wonderland, skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s, and also as a warning. Bueno, malas noticias. Guillermo Le Million no se convirtió en un policía.
En el 38 salió un tour de Xiao, provincia en Sáfere, donde murió de asfixiación autoerótica. Su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol de dragón entre parafernalia de drogas, objetos incompletos y el triángulo de Ciudad Wonderland. Y sí, puedes tomar esto como una metáfora de Revolution en los 30. Y un aviso. Vámonos. ¡A la mierda! 5 horas otra vez. ¡Ah, me cago! ¿Por qué me hace esto este juego? ¡La puta que lo parió! Pero bueno, en el caso ya avanzamos. Ya sabemos en parte quién lo hizo. Énfasis en parte. Ya sabemos en parte quién lo hizo. Ya sabemos quién... Sabemos uno de los motivos. Y ahora lo que habría que hacer antes de irme sería... Bien, Lily sé dónde está. Lily creo que es la persona que está... Right to work! Right to work! Shame on you! Hello again, sweetie. Ah, no, está en... Can I help you? Yes. Have you got it? Yes. Y no puedo hacer más nada. Así que esto es lo que vamos a hacer. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. No hay nada todavía para preguntar. A sturdy metal door guards the door rattle. Stop banging on the door. I'm not... Doesn't matter who I am. The police? No. I'll go check the backyard. Backyard door. There must be another entrance to the Madame, I assure you. There is no reply. Quiero revisar una cosa más. There must be another way to the building. Creo que ya, lamentablemente, más no se puede hacer. Ya, lamentablemente... Ahora sí vamos a estar. Pero con un juego te agarra. Encima hemos hecho progreso y ha sido mejor progreso que el que hicimos todos, pero bueno.
I help you? Absolutely out of the question. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Ah, pues sí, lo voy a cantar que toque. Ahora la pregunta. Es la pregunta. Te vas a contar algo triste y después cantamos y te lo va para la mierda. Your body is ready, sire. Perfecto, entonces. Yes? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. As you tap on the gauge... No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They're also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Ah, sí, no tengo más nada. Tengo 2 niveles para gastar. Y yo creo que con esto vamos a estar más que bien. Yo creo que ahora vamos a estar más que bien. Ha sido algo bastante interesante. Y yo creo que dentro de poco vamos a poder tener un progreso en serio. Ahora en realidad la pregunta que voy a tener que resolver tienes como mierda voy a ir a dormir. Pero bueno, eso es un problema para mañana. Pero bueno, nada más. Canal de YouTube, si alguno quiere entrar. Canales extras, los que hacen todos empiezan a verlos, son todos excelentes canales. No, nada, mucho modo tengo para decir. Voy a considerar lo que dije hoy temprano como una alternativa. No lo sé, yo no creo, pero se verá, como todo, se verá. Es cuestión de ver qué va a pasar ahora. Pero bueno, sí, yo no tengo nada más. Mierda, como es tarde. Más de contar con este perro, 5, dice 5 horas y media, la concha de su madre. Bueno, esas 5 horas y media calculemos que fueron 20 de arranque, 10 minutos menos y 10 minutos menos, pero casi 5 horas de juego, la puta madre. Pero bueno, sí. No tengo nada más, ha sido bastante bueno. Voy a ir por un canal que todavía está activo. Que por una vez puedo agarrar al mismo tiempo. Pero bueno, yo no tengo nada más. Por suerte. Edu, gracias por pasarte por la raid. Lightstar, thank you so much for stopping by pop. Juego, gracias por pasarte. La gente que está de fondo viene la repetición, muchísimas gracias. Y bueno, yo no tengo nada más. Como siempre, yo soy Lord. Esto fue Disco Elysium y nos veremos mañana. Si sale todo bien y no hay un coto de luz más para, bueno, ver dónde carajo vamos a dormir. ¿Qué? No me quedan más opciones. Bueno, nada, muchachos. Nos vemos.